Bueno, vamos a hablar de lo que es los tipos de datos. Ya habíamos visto algo parecido a esto que tengo aquí en pantalla, la clase anterior. Habíamos hablado del texto, ¿cierto? Pero en esta última versión, ¿cómo se llama la palabra texto? ¿Cómo fue que les dije, chicos? No se llama texto, sino texto ¿qué? ¿Mm? Corto. ¿Corto? Eso, señor. Sí, señorita. Texto corto, ¿cierto? Que anteriormente se llamaba solamente texto. Pues ahora se llama texto corto, de esa manera, ¿cierto? Y pues mire que aquí está la definición de la referencia que yo les hice la clase pasada. Es que la clase pasada lo que yo hice fue hacer y mostrarles cómo se hacía, ¿cierto? Y ustedes pues siguieron haciendo lo que yo hacía. Pero hoy sí ya lo vamos a ver con concepto claro, porque ustedes ya saben de qué les estoy hablando. Entonces, ¿para qué sirve el texto corto? Dice, almacena cualquier carácter, incluyendo letras, números, que no requieren realizar operaciones matemáticas. También incluye símbolos especiales y todo tipo de carácter que usted quiera agregar, ¿cierto? El máximo de caracteres o de bytes, ¿cierto? Que maneja es de 255 letras, que me permite incluir teniendo en cuenta los espacios. Y esta parte de títulos que aquí aparece ya no se maneja en estas últimas versiones, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que en esta última versión, el máximo que me está recibiendo un texto corto es 255 caracteres de cualquier tipo, incluidos los espacios, o sea, sumados los espacios. Sí, normalmente eso se maneja de esa manera. ¿Listos? Por eso es que se trabaja muchísimo el texto corto para colocar en, cuando la información que va a recibir el campo no es tan larga de esa manera. Antes existía uno o sea, lo estoy tomando aquí en referencia porque antes existía uno que se llamaba texto. Ahora ya no existe memo o memorando, que ha cambiado el nombre varias veces. Ahora se llama texto ¿qué? Se llama texto largo en algunas versiones. No estoy diciendo que en todas, en algunas versiones. Y dice aquí, texto largo puede contener texto en formato libre con una longitud variable hasta máximo de 64.000 caracteres. Entonces, mire la diferencia tan grande, chicos, de lo que me recibe un texto corto, que son solamente 255 caracteres, y mire la diferencia de un texto largo, que me permite 64.000 caracteres, ¿no? ¿Si es grande la diferencia o más o menos? ¿Qué creen ustedes, chicos? ¿Cómo lo ven? ¿Sí me están escuchando? Sí. Sí, profe, yo creo que es bastante amplia la diferencia. Sí, bastante amplia. Voy a colocar un ejemplo. Por ejemplo, yo colocaría texto corto, hablando nuevamente de mi ejemplo de la base de datos de una EPS. Yo colocaría texto corto, todo lo que sería nombre, apellido, celular, dirección, ¿sí? Ese tipo de datos que no incluyen la parte matemática, ¿cierto? Recuerden que yo solamente le coloco tipo de campo numérico a todo lo que sean cantidades y valores que yo pueda hacer, que yo pueda realizar operaciones matemáticas con ellas. Pero el número de un celular no me sirve para hacer ninguna operación matemática. La dirección de la casa no me sirve para hacer ninguna operación matemática, ¿cierto? El número de la cédula no me sirve para hacer ningún tipo de operación matemática. Todos los tipos de datos que he nombrado son datos que incluyen números, pero al fin y al cabo son solamente informativos o de referencia, pero no sirven para nada más, sino para eso, para dar información o para referirse a algo específicamente, pero para la parte matemática nada. Entonces normalmente lo utilizamos ¿dónde? En texto corto. ¿Por qué? Porque pues la longitud de ellos nunca va a exceder los 255 caracteres. Pero si yo sigo trabajando en mi base de datos de la EPS y sucede que me toca agregarle a la base de datos por cada paciente una casilla de novedades o de observaciones, pues ahí sí me serviría colocarle un campo que tenga como tipo de dato texto largo, porque muy posiblemente un doctor se va a meter a ese campo y va a escribir las novedades que tiene el paciente, ¿cierto? Entonces ahí va a escribir paciente
con condolencias, no sé, voy a inventarme cosas, condolencias en la espalda, y para lo cual se le ha formulado tal tipo de medicina y debe tener una incapacidad de tal forma, esa medicina se le debe suministrar de tal manera, o sea que lo que hace esta persona es utilizar ese espacio de texto largo como para hacer una especie de narración, teniendo en cuenta que también debe ser breve, porque pues los 64.000 caracteres también se le pueden acabar si escribe ya demasiado, ¿no? Entonces el texto largo me serviría ¿para qué? Para meter como una casilla de observaciones. ¿Cierto que sí? Tranquilo, Fabián, que aquí tus compañeros también se están desconectando todos. Yo estoy viendo, yo creo que se han desconectado por lo menos como 10 personas, si no es que se me han escapado más, y se han vuelto a conectar. Sí, los he visto. Ojalá no me vaya a molestar a mí el internet. Bueno, no lo invoquemos, no lo invoquemos. Chicos, ¿queda largo la diferencia entre texto corto y texto largo? Por favor, me indican por el chat si sí, si no, con su voz, bueno, como quieran. Sí, señor profesor, ya sabemos que es para ahorrar caracteres el texto corto. Sí, El señor. largo, pues ya para textos más específicos. Sí, sí, para extenderse un poquitico más cuando no lo necesite. Déjeme acá, un segundito, listo. Numérico, el tercero, numérico. Permite utilizar dígitos decimales. Permite utilizar dígitos decimales y opcionalmente el punto decimal, comas y signos menos, ¿cierto? O sea que este numérico, le quito aquí que se me metió alguien con un sonido, se me está metiendo alguien con un sonido por ahí raro. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué quiere decir el numérico? Que me permite digitar prácticamente cualquier número y esos números sí van a tener... ¿Qué pasó por ahí? ¿Quién está por ahí con el micrófono abierto? Leonardo. A Leonardo se le está activando el micrófono. Entonces, perdón. El tipo numérico me permite digitar cualquier número que sí puede ser tenido en cuenta en cualquier operación matemática. O sea, eso ténganlo en cuenta. Si usted va a crear un campo donde necesite hacer operaciones matemáticas con el número que está ahí, pues sencillamente usted le coloca número y listo, lo puede utilizar. ¿Sí? Números de cualquier tipo, de la forma como lo necesite, ahí los puede hacer. Fecha y hora. Almacena fechas u horas en formato predeterminado, ¿cierto? Miren, las fechas las almacena de esta manera. Día, mes, año, ¿cierto? Day, month, year. Sí, lo que pasa es que el programa, pues, internamente viene en inglés, ¿no? A pesar de que nosotros lo leamos y lo veamos todo en español, él internamente trae su formato en inglés, pero mire que coincide con lo que nosotros utilizamos. Día, mes y año. Ese es el formato que me permite utilizar para las fechas, con el separador, con el slash como separador. Eso es. Y para las horas, utiliza horas, minutos y segundos, teniendo como separador los dos punticos, ¿cierto? Mire que prácticamente de forma predeterminada me está utilizando las fechas y las horas en formatos de 8 dígitos, ¿cierto? Mire, 8 dígitos, mire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. O sea, las 6 letricas más los dos separadores, más los dos puntos y coma, mire. Las 6 letras más los dos slash me suman 8 dígitos. Entonces, esa es la forma como él inicialmente me recibe la información. Recuerden que la semana pasada estuvimos mirando que había fecha larga, fecha mediana y fecha corta. ¿Cierto que sí? Entonces, estos son los predeterminados. Estos son los predeterminados. ¿Estamos claros ahí, chicos? Correcto, profe. Muy bien explicaditos, bien entendidos. Con mucho gusto. Este otro numérico que es moneda, ¿cierto? Y digamos que tiene las mismas características que el tercero, que el numérico que es tercero. Moneda, lo que pasa es que ya viene predeterminado con un formato para que sea seleccionado con el tipo de moneda que ustedes quieran, ¿cierto? Entonces dice aquí, puede contener valores numéricos que representan cantidades monetarias, con una precisión máxima de 15 dígitos a la izquierda del punto decimal y 4 dígitos a la derecha, ¿cierto? Esto se ha mantenido bastante, está desde el punto de los 15 dígitos a la izquierda y a la derecha, pero esto en las últimas versiones ha cambiado mucho.
Tocaría mirar si en las versiones que ustedes tienen, en realidad está manejando máximo los 15 dígitos o le está dejando muchos más o prácticamente ya no tiene límite. Y lo Profe, mismo con los dígitos a la derecha, ¿no? Del punto. una Señor. preguntita. Ahí en esta parte de moneda, ¿por qué a veces aparece que 2 decimales, 3 decimales? O sea, siempre como esa precisión con dos decimales. Porque de forma estándar a nivel mundial, cuando tú llamas de pronto algún tipo de formatos como estos, ellos, digamos que inicialmente creen que tú vas a necesitar una precisión de 2 decimales, pero pues existe la opción de que se los quites o de que se los aumentes. ¿Sí me entiendes? Exactamente como en Excel. En Excel, si tú le colocas formato moneda, él coge ese número y te lo convierte con 2 decimales. Pues digamos que te lo deja de esa forma estándar. Pero tú tienes los 2 botones para quitarle decimales y no usarlos, o para colocarle más decimales si lo necesitas. Si quieres aumentar la precisión. Por ejemplo, ustedes en ingeniería, en muchísimas ocasiones van a necesitar muchísima precisión para algún dato. Entonces usted dice, no, tengo que tener una precisión de 10 dígitos, o sea, 10 decimales después de la coma. Pues usted necesita, no, coloquémosle 10 decimales porque necesito verlos todos, porque necesito que la precisión sea perfecta. Entonces, es por eso. Pero normalmente ellos dejan 2, no 3. ¿Sí? Recuerden que 3 puede generar confusión de miles. Entonces ellos prefieren dejar 2 como para que quede de esa manera. Pero mira que cuando tú estabas creando la tablita de la clase pasada, ahí teníamos la opción de cómo quitarle la precisión automática. ¿Se acuerdan que yo les mostré? Que quitemos precisión automática y dejémosla con un solo 0. Claro, profe, O ahí es sin donde ceros. yo vi que lo que decía de 2 decimales, 3 decimales, y bueno, hay otras opciones ahí. Tú lo puedes manipular como quieras. Sí, eso sí es verdad, tú lo puedes manipular como quieras. Pero sí son 2, lo que normalmente él muestra. Claro que hay algunas cosas, ¿no? Que depende también de la versión. Es que las versiones cambian. Recuerden que el Office viene en versiones Home, Basic, Professional y Premium, ¿no? Y pues cada una de ellas pues trae herramientas diferentes y trae algunos comportamientos diferentes. De pronto me haces acordar de algo. No sé si a ustedes les ha pasado o les pasó en Excel, más que todo, que en algunas ocasiones cuando iban a trabajar el formato moneda le parecía el euro o le aparecía el dólar. ¿Sí les apareció eso? Sí, profesor, sí, señor. ¿Y por qué te estaba pasando eso? Sí sale, profe, y es porque no lo configuran bien. Exacto. Entonces Cuando aquí, se configura si instala el Microsoft, creo que es, profe, creo. señor, sí, sí. Bueno, listo. Aquí voy a aprovechar el comentario que me acabas de hacer para lo siguiente. Ustedes como técnicos, Julián, Juan José. ¿Qué más, Juan José? Listos, Juan José. Ya te paso ahí la asistencia para que te registres. Espérame, Nicolás, termino de aclarar la idea y te doy la palabra. Ustedes como técnicos, o nosotros como técnicos, recuerden que así somos ingenieros, seguimos siendo técnicos, ¿cierto? Por nuestra profesión. Siempre que ustedes instalen un sistema operativo, sea Windows, sea Linux, sea Mac, sea Android, sea el que sea, ustedes tienen la obligación de configurarle la configuración regional. ¿Sí? ¿A qué me estoy refiriendo? Si el equipo está en Colombia, él debe decir teclado Latinoamérica, español Colombia. Eso es. Idioma región, español Colombia. Teclado Latinoamérica. ¿Sí? Que es que usted está en Estados Unidos. Perfecto. Entonces en Estados Unidos coloque país o región, Estados Unidos. Teclado, inglés. ¿Sí? Que está usted en España, que es Europa. Entonces, ¿Europa qué es? Entonces, ¿qué pasa? Que usted coloca en región, coloca el país europeo, ¿cierto? En el cual se encuentre, ¿cierto? Y coloca teclado estándar para Europa. Eso se llama Query, bueno, no me acuerdo bien cómo se llama. Query Europe Query, algo así, no me acuerdo bien cómo es que se llama. Aunque la máquina pues normalmente lo muestra como español, ¿no? De esa manera. Entonces, ¿qué sucede? Que es obligación hacerlo. ¿Me escuchan entrecortado todos? ¿O solamente Juan? Hola, hola. No, yo Bien, aquí me profe, escucho sí se le bien. escucha bien, está bien, profe. Sí, porque es Juan el que me está escuchando entrecortado. Y es que el internet nos está molestando a todos. A mí, gracias a Dios, no me ha molestado por el momento y pues
como le digo, no lo invoquemos. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que quiero decir es que ustedes como técnicos, como tecnólogos, como ingenieros, cada vez que instalen un sistema operativo en un computador, tienen que configurar la configuración regional de esa máquina, porque o si no van a tener problemas. ¿Por qué pasa eso? Un ejemplo. En alguna ocasión tuve unos técnicos y les dije, chicos, me hacen un favor y me instalan Windows en estas máquinas, Windows y Office y programas utilitarios en estas máquinas. ¿Y qué pasó? Que ellos cogieron y me instalaron todo perfectamente, pero o les dio pereza o nunca nadie les dijo que tocaba colocarle que el país era Español Colombia y que el teclado era Latinoamérica. Pues ellos instalaron como cayera Español de España a todo. Pues sucede que Español de España, ¿qué hace? Pues bueno, el teclado queda configurado perfectamente, no tiene ningún lío. El problema es que cuando usted va a colocar moneda, le bota euros. Entonces, ¿qué me tocó a mí? Que en clase la profesora estaba explicando un tema en Excel y pues cuando todos fueron a trabajar, pues sucede que a todos les botaba euros y les botaba una denominación diferente y unos valores diferentes a lo que tenía la profesora, ¿cierto? Pues ¿qué pasó? Que me tocó a mí meterme ahí porque los técnicos ya no estaban a esa hora de la noche, ya no estaban y me tocó meterme a mi computador por computador, meterme a la configuración regional y cambiarles todo de español de España a español Colombia. Entonces, por esa es la situación. ¿Y qué tiene que ver con base de datos? Pues que su máquina tiene que estar configurada perfectamente de manera regional para que su base de datos no les ponga lío. O si no, Access le va a generar que su formato de moneda predeterminado es el euro o el dólar. Entonces, ¿queda claro eso, mis muchachos? Ya que entramos ahí como en esa conversación. Bien. Nicolás, ¿qué me ibas a decir? Yo vi a Nicolás con la mano levantada por ahí. Nicolás. Profe, lo que pasa es que como yo los audífonos me toca cambiarle el modo a la clase. Ah, tranquilo, dale. Profe, que no en las propiedades puede configurar el formato de la celda y uno como lo quiere. Sí, claro, claro que sí, uno lo puede hacer, pero ¿sabes cuál es el problema? Que siempre que tú estés creando bases de datos, siempre te toca ir configurando a toda hora. Pues digamos, si las bases de datos son diferentes, pues bueno, pues ni modo, ¿no? Porque pues ahí sí, pues son diferentes que se puede hacer. Van a tener configuraciones diferentes. Pero ponte a pensar que tú generas diferentes bases de datos, no siempre la misma, sino diferentes bases de datos, y siempre que entras, tiene que estarle colocando que moneda de Colombia, que peso colombiano, que peso colombiano. Entonces es mejor o más fácil ir y hacerle una vez el cambio a la configuración regional y ya después en adelante no me preocupo más por volverle a cambiar el formato. ¿Sí me entiendes? Entonces de pronto si ese era tu comentario, tu pregunta, pues digamos que la complemento de esa manera. Es mejor ir a la configuración regional, dejar las cosas en orden para no tener que estar cambiando cada vez en los programas. Pero bueno, eso la experiencia y el tiempo es lo que les va a mostrar qué sirve o no sirve. Alguien va a decir, no, a mí me gusta dejarlo en español de España y pues cada vez que yo lo cuadre con Colombia, pues quiero entrar y configurarlo como Colombia. Ah, bueno, pues esos ya serían estilos de trabajo, ¿no? Pero bueno, pues yo les dejo ahí como la inquietud. ¿Preguntas? Mire que de la moneda y de un comentario que me hicieron todo lo que salió. Autonumérico. Bueno, autonumérico pues ya saben, ¿no? Autonumérico pues es cuando yo le digo al computador, pues colóquemele un número consecutivo a cada registro cuando vaya llegando. Entonces mira aquí dice, este campo contiene un número entero que se incrementa automáticamente cada vez que se agrega un registro nuevo a la tabla. Eso es lo que hace. ¿Sí? En muchos lados no se usa porque se prefiere digitar o crear un código manualmente cada vez que la persona agregue un dato, ¿cierto? Pues digamos que en algunos lados lo hacen de esa manera. En otros sitios pues dirán, no, pues simplemente coloquemos aquí autonumérico pues, como para que me vaya contando cuántas veces estoy yo o cuántas veces he ingresado yo registros y listos, pues ya ahí los tengo. Entonces digamos que no se enreda uno con eso, ¿no? Bien, sí, no. Tipo de dato, sí, no, se llama de esa manera. Representa un valor lógico que solo acepta uno solo de estos dos valores. ¿Para qué creen ustedes que en una base de datos, chicos, me podría servir sí, no? ¿Para qué creen? ¿En qué se imaginan? En los cajeros automáticos, cuando dice desea imprimir su factura, Ese es un buen ejemplo de cómo puedo
de cómo puedo asignar un valor lógico de respuesta. Listos. Pero en una base de datos, ¿para qué crees que podría servir? Para aprobación de materia, profe. Señor, señor. Para aprobación de materia, ¿aprobó sí o no aprobó? Sí, podría, pues no, pero no. ¿Sabes por qué no? Porque eso ya sería una respuesta automática que me tendría que dar el programa según una fórmula que yo le dé. ¿Sí me entiendes? Según una fórmula que yo le dé, él me contestaría eso, como una función condicional. ¿Sí me entiendes? Si cumple con la condición de pasar la materia, contesta sí. De lo contrario, no. Entonces, digamos que sería una condicional. En este caso es lo sencillo. En este caso es más sencillo, de pronto, de la siguiente manera. Pensemos de que ustedes están registrando un paciente a un hospital o a la EPS, ¿no? Como siempre coloco yo, la de la EPS. Usted está registrando una nueva persona en la base de datos de esa EPS. Y pues le pregunta, tiene una casilla donde pregunta los nombres, una casilla del documento, una casilla para cada dato que le está preguntando, ¿cierto? Y hay una pregunta en ese formulario de la base de datos de la EPS que pregunta, ¿fuma? ¿Usted qué contesta? Solo hierba. ¿Cierto que sí? Entonces, si la pregunta que le está haciendo ahí, la persona que está llenando su base de datos para afiliación a la EPS, le pregunta, ¿fuma? Usted contesta, ¿sí o no? Entonces, esa persona va a tener una opción de un cuadrito donde hace un clic y dice, sí o no, ¿cierto? Bebe, ¿cierto? Sí o no. ¿Qué más? ¿Qué otro dato podría ser parecido a ese, chicos? Fuma, bebe, usa lentes o usa gafas, puede colocar sí o no. Entonces, mire que es una manera como de contestar rápido, ¿cierto? ¿Sí queda claro ese concepto de sí o no? Sí, señor A profe. mí, a mí cuando uno lo mandan a profe, digamos, a un examen periódico, le hacen las preguntas sobre tal cosa, sí o no. O Sí, sí. sea, mucho formato ese. Exacto. Entonces, pues para que usted no se ponga a escribir sí o no se ponga a escribir no, sencillamente pues habilita la opción de sí, no, donde simplemente con un clic ya señala una de las dos. Y listo, Eso se quitó eso también encima. sirve para las encuestas, ¿no, profe? Normalmente, Sí, normalmente. sí, porque yo estoy en Boulevard haciendo encuestas y esa opción aparece mucho. ¿Y lo utilizas donde? ¿En un computador o en una tablet? Es que ahí me dan un celular corporativo. Ah, celular. Entonces, sí, entonces Y ahí, ahí abres el formulario y está así. ¿te gusta Arturo Calle? Sí, no. ¿Te gusta McDonald's? Sí, no. Sí, así es. A mí sí, juntos. A mí sí, juntos. Sí, Arturo Calle, sí, sí, McDonald's. O sea, me gusta ir a comprar ropa y después de salir a comprar ropa y me para McDonald's. Una maravilla. Por Te eso- dan por los eso- mismos descuentos. gracias. Sí, también. Ok, listo. Entonces, perfecto. Entonces queda claro ese elemento cuando lo vayan a utilizar. De pronto en algún momento se nos aparezca por ahí, ¿no? Objeto OLE. Este que es bien raro y que ya mucha gente no lo conoce. El objeto OLE es una propiedad que tiene access para que usted pueda incrustar, pero de manera muy, ¿cómo le digo? Como de manera con mucha propiedad y de manera muy importante dentro de un dato, un objeto. Y mire lo que aquí dice. Puede contener un objeto tal como una hoja de cálculo, un gráfico, imágenes, fotos, audio, pero el audio tiene que ser en formato WAV, ¿cierto? Y el video tiene que ser en formato AVI. O sea que esta propiedad no, perdón, este tipo de dato me da la oportunidad de que ustedes puedan agregar a su base de datos otro tipo de información, pero que sea externa. Por ejemplo, yo les hago una pregunta, ¿será que en la base de datos de una EPS le piden la fotografía a uno? ¿O le toman la fotografía? Ahí, por cámara. ¿Qué creen? Pues uno por lo general la lleva, ¿no? Pero en este caso, pues la tendrán que convertir en digital y agregarla, ¿sí o no? Porque pues no la van a tener en la mano, ¿cierto? Decir, venga, miremos el paciente Eduardo Foglia, ve, espere, saco aquí el paquete de fotos y lo buscamos. No, tendrán que de pronto digitalizarla y agregarla. Entonces, cuando ese objeto que uno lleva, de pronto lo digitalizan, pues ya lo convierten en un archivo y lo agregan por medio de un objeto OLE. Y así mismo, y esto mismo de lo que estoy hablando, aplica para todas las bases de datos, chicos.
no solamente para Access, para SQL, para Oracle, para DBase, bueno, para ese tipo de programas, ¿cierto? Una preguntita, ustedes de pronto en algún momento, es que no recuerdo bien dónde es que hacen eso, pero bueno, se me fue la paloma. Ustedes en algún momento han ingresado a algún sitio donde les dicen donde les piden sus datos y les toman una foto. Ah, ya me acordé, en el RUND, cuando uno va a registrar el pase. ¿Sí les ha pasado eso? Que les piden sus datos, ustedes agregan una firma digital y aparte de ello, pues se tienen que parar frente a la cámara y les toman una fotografía. Sí, señor. Exacto. Entonces, este objeto OLE permite que ese tipo de información se pueda agregar a una base de datos. De esa manera. Pues es agregar un archivito. El hipervínculo, que es el siguiente, el hipervínculo, pues sencillamente, como ya todos lo sabemos, sencillamente es agregar un acceso directo a un archivo de otro programa. Eso es lo que sabemos. ¿Qué es un hipervínculo? Sencillamente es un enlace que me permite ir rápido a un programa o un archivo o un sitio web de manera bastante rápida. Eso es lo que hace un hipervínculo. No tiene ninguna diferencia. ¿Listos? Y el asistente para búsqueda, que aparece aquí, mi asistente para búsqueda, es una de las opciones que a veces uno cree o considera que no es muy utilizada porque pues como que casi nadie la nombra, ¿cierto? Como que muy poco. Y sucede que este asistente para búsqueda es una maravilla. ¿Por qué? Porque él me permite crear un menú, para que la persona que esté llenando un formulario o agregando información a una base de datos, simplemente entre a ese menú, escoja la opción que necesita y listo, sin nada más. O sea, yo en muchas ocasiones cuando creo formularios y tengo la posibilidad de crear un asistente para búsqueda, sencillamente yo lo hago de esa manera, crear una lista para que la persona que esté trabajando con eso seleccione y no escriba, ¿cierto? Ustedes cuando han llenado formularios en Internet para afiliarse a algo, han tenido que escoger país, Colombia. Y después escogen departamento, Bogotá. Después escogen ciudad, Bogotá. O municipio, Bogotá. ¿Sí les ha pasado eso? Sí. ¿O no? Sí, profe, en el Clash Royale. Claro que sí, de esa manera. Eh, de pronto se les ha presentado la opción de que en alguna página tengan que seleccionar de pronto el tipo de estudio, que le digan seleccione el nivel académico más alto. Y entonces le aparece primaria, bachillerato, técnico, tecnólogo, profesional. ¿Sí? ¿Sí les ha parecido eso? O el estado civil también, ¿no? Digamos que también aparece de esa manera. Entonces, el asistente para búsqueda me permite hacer eso. Ahora miramos qué es eso, para qué sirve y cómo se hace. Listos. Entonces, ya teniendo en cuenta los tipos de campos, en su gran mayoría, de los que ya conocemos y de los que vamos a utilizar, y que en la guía de hoy pues, nos van a aparecer algunos de ellos, vamos a seguir mirando aquí el tema como para quedar en claro qué es lo que va a suceder, o qué podemos encontrar más bien en las propiedades de los campos. Entonces, aquí yo coloqué un ejemplo de este cuadrito que tengo acá. Yo coloqué este cuadrito que es un ejemplo de lo que utilizamos en la clase pasada, ¿cierto? ¿Sí se acuerdan de acá? ¿Se acuerdan de este cuadrito, chicos? ¿O de esta área? Sí, profe, ese es para editar. Sí, señor, en la parte de abajo. Exacto, en la parte de abajo. En la vista de diseño, ¿cierto que sí? Entonces, ¿qué sucede Sí, acá? señor. Voy a explicarle aquí. Mira lo que hice acá. Cada tipo de campo cuenta con un conjunto de propiedades que permite determinar la forma de almacenar, de manejar o de mostrar los datos. Las propiedades de los campos se muestran en dos fichas, general y búsqueda. Las propiedades de la ficha general nos permiten definir el tamaño del campo, determinar su formato de presentación de los datos, controlar los datos introducidos para evitar errores o mostrar valores predeterminados, ¿cierto? Entre ellos también permite validar los datos y definir el campo como una clave principal o no, ¿cierto? Entonces mire que aquí podemos hacer muchísimas cosas. Nosotros simplemente lo que hicimos la clase pasada, y perdón que me equivoqué acá. Nosotros lo que hicimos sencillamente la clase pasada fue venir y modificar el tamaño del campo, ¿cierto? Cambiamos el formato y creo que por ahí en algún lado cambiamos los decimales también, ¿cierto?
que si el número era decimal, que si el número era entero largo, que bueno, le hicimos más movimientos. Pero mire que él tiene más opciones, ¿cierto? No todas son utilizadas. Por ejemplo, las que más se usan son tamaño del campo, formato. Esto que se llama máscara de entrada es cuando usted obliga o quiere obligar a la persona que está digitando que introduzca la información en un formato predefinido. Por ejemplo, a ver, yo hago una preguntita. ¿Alguno de ustedes conoce o ha visto en algún momento una cédula de extranjería? ¿Una cédula de un extranjero? Pues cédula no, pero algo parecido. Creo que yo la tengo acá. ¿Qué has visto? ¿Cómo es el número de esa cédula? Pues me tocaría buscarla. Comienza en profe. el- Es que yo tengo, eso se llama DNI, que por lo que yo viví un tiempo en España. Me tocaría buscarla. Bueno, te hago una pregunta. ¿Ese número de identificación eran solo números o también tenía letras? Creo que eran solo números, profe, pero no eran 10. Bueno, Como acá en Colombia, que la cédula por lo menos, son solo más o dígitos. menos casi siempre tiene 10, ¿no? Yo creo. Sí. Bueno, en este caso, ¿qué sucede? Pensemos lo siguiente, que hay creo que ya hay números de documentos como con 14 dígitos. Creo que ya por ahí en algún lado lo leí. No sé en dónde lo leí, pero sí. Aquí en Colombia ya hay cédulas que tienen bastantes dígitos. Pero póngale cuidado a lo siguiente. De pronto se está llenando una base de datos, un ejemplo, de pronto se está llenando una base de datos y uno de los campos es para que usted digite una cédula específica de un país. Hablemos de España, un ejemplo, voy a colocar España. Pensemos que en España las cédulas todas empiecen por E. Ah, no, sí, profe, perdón, le interrumpo, tiene una letra al principio. Exacto. Y son Y 2, 4, 6, 8 números. pensemos de que la cédula es así, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Listo, entonces están preguntando, nacionalidad, España. Ah, perfecto, entonces apenas le dicen nacionalidad de España, ¿qué sucede? Que tiene que digitar el número del documento de ese país, pero se sabe que ese documento tiene que tener una letra al principio o de pronto al final, o de pronto en el medio, pues eso depende como el número del documento sea de ese país. Entonces, ¿qué sucede? Que usted puede condicionar por medio de una máscara, para que ese campo le pida por obligación que tiene que digitar primero una letra y después números. O usted le puede decir que la letra también va acá, colocamos una letra diferente. Y de pronto aquí colocamos una diferente. Entonces, ¿qué sucede? Que mire este número de documento, mire, tiene una letra al principio, después de la letra siguen 4 números, ¿cierto? Y después de los 4 números, otra letra, otra vez otros 4 números y termina en otra letra. Entonces, ¿qué pasa? Que usted va a decir, bueno, entonces sucede que este documento o este tipo de documentos, cuando la persona los vaya a digitar, por obligación, tiene que digitarlo en este formato. Primero va una letra, van 4 dígitos, sigue otra letra, vuelven otros dígitos y termina con una letra. Entonces usted está obligando a que el que digite esto, lo tiene que digitar bajo estas condiciones. O si no, pues no le va a dar la oportunidad de que usted pueda pasar de ahí. Sí, entonces, lo que pasa es que sí, es español y sucede que no, me están entregando un número de documento que no, que según el formato que tenemos acá, no coincide, entonces no puede pasar. No, pues sencillamente siga, no, registre los demás datos. No, es que no me deja pasar. Tengo que llenarle ese dato porque tiene una restricción. O sea, si no le lleno el número del documento, no me deja pasar de en adelante. O lo lleno o cancelo, pero no me deja pasar. Entonces, mire que también puede ser de esa manera. Pues eso lo pueden mirar de pronto por ahí en algún lado, donde se muestre eso, que se llama una máscara de entrada. O sea, colocar como una especie de restricciones o de condiciones para que ingrese la información. Puedo colocarle un título aparte a mi tablita, de la forma como lo puedo, digamos, ir nombrando, aunque eso en realidad casi nadie lo usa, ¿cierto? Aquí hay reglas de validación, que pues es muy raro que eso se utilice. De pronto, más de todos los que están aquí abajo, los más utilizados, ¿cuáles serían? Requerido, ¿cierto? Que es donde les digo, mire aquí, si usted le coloca número de documento, requerido, sí. ¿Qué pasa? Pues que si usted le coloca un sí aquí, ese campo tiene que llenarlo sí o sí, o si no, no lo deja pasar, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que usted está registrando a una persona y usted la va a registrar, pero no le quiere colocar el número del documento porque no lo tiene, pues sencillamente esa persona, hasta que usted no le coloque un número ahí, no la va a registrar, no lo va a dejar pasar. Y más, si usted le colocó de pronto un tipo de máscara, peor aún, porque le pide
El documento obligatoriamente como lo tiene que digitar y obligatorio que lo digite. O sea que estos dos manejarían esas restricciones. Escribe el número del documento como se está pidiendo y tiene que ir digitado, o si no, de ahí en adelante no pasa, de esa manera. Y de pronto, este indexado, ¿qué es lo que hace? Si usted le coloca no, pues sencillamente recibe la información o va acomodando la información de la manera como va llegando. Pero si usted le coloca indexado, ¿qué hace? Que si usted le coloca sí, entonces, ¿qué sucede? Que el mismo programa se encarga de irlo ordenando de manera alfabética. También digamos que, pues, podría ser de esa manera, ¿no? Entonces, mire que es bastante importante. Aquí en el caso de formato, me devuelvo aquí un momentico a formato, quiero que miren lo siguiente que me está mostrando aquí la diapositiva. Tamaño del campo, cantidad de caracteres a ingresar. Formato. Bueno, ya sabemos que en el formato, pues uno sencillamente dice qué es lo que quiere hacer. Pero aquí me está colocando un ejemplo. Si usted en la casilla de formato escribe el signo mayor que, todo lo que escriba lo convierte en mayúsculas. Pero si usted coloca en formato un símbolo de menor que, todo lo convierte en minúsculas. Yo les hago una pregunta. ¿Ustedes han llenado en algún momento algún formato en internet o donde sea, que usted lo escribe como usted quiere, o sea, en minúsculas, mayúsculas, como quiera, pero siempre lo pasa a mayúsculas? No sé si les ha pasado eso. Sí, profe. ¿Sí? Entonces, muy No, posiblemente... señor. Bueno, entonces muy posiblemente en esa base de datos que usted está llenando, ¿cierto? Y usted se da cuenta que no importa la forma como lo escriba, siempre lo deja en mayúsculas. Entonces, es porque existe gran posibilidad de que utilizaron este tipo de formatos. Mayor que, todo mayúsculas; menor que, todo minúsculas. Sucede que a mí sí me ha tocado, o perdón, yo sí lo he visto, pero también me ha tocado configurarlo. En alguna ocasión, por ahí en una empresa, hice una base de datos donde las personas escribían los nombres de manera distinta. Y de pronto a ustedes les puede pasar también eso. Usted dice, venga, pero es que estoy revisando aquí la lista y todo el mundo escribe el nombre de manera distinta. Uno lo escribe en todo en mayúscula, otro lo escribe en todo en minúscula, y otro lo escriben con mayúscula minúscula. ¿Cierto? ¿Cuáles creen ustedes, chicos, que es la forma correcta de escribir el nombre de una persona? Por ejemplo, voy a colocar el nombre de una persona. ¿Todo mayúscula, todo minúscula o mayúscula, minúscula? Mayúscula, minúscula, profe. Listos. ¿Estamos todos de acuerdo? A ver los demás compañeros, Sí, profe. que por lo menos se note en el chat que están por Pues ahí en eso clase. es cuestiones gramaticales, ¿no, profe? Que los nombres siempre empiezan con mayúscula y el resto en minúscula. Sí, señor. Entonces, miren lo que vamos a hacer. Y quiero que lo tengan en cuenta. Recuerden que mi obligación como docente es siempre a ustedes que están en la parte de formación, en sistemas de información, que tengan claridad de las cosas. Sí, a veces soy un poquitico como crudo para decirlo, pero es que no me gusta que quede como en el limbo la idea. Nosotros tenemos que ser muy cuidadosos, mis muchachos, con la ortografía. Muy, muy cuidadosos con la ortografía. No significa que seamos expertos en ortografía, no, simplemente cuidarla. Yo, por ejemplo, yo no soy experto en ortografía. Yo no me considero una persona ducha en la parte de la ortografía. Y a veces, pues, se me olvidan algunas palabras que uso todos los días, pero no sé, se me corre ahí como el champú y se me olvida cómo es que se escribe. Pero ¿qué pasa? Que si yo sé que esa palabra de pronto puede tener un error, porque es que no me acuerdo, pues sencillamente yo entro a internet y la busco, y antes de enviarla, pues sencillamente hago la corrección. Verifico que lo que yo estoy escribiendo esté bien. Es más, muchas veces en clase le digo a los estudiantes, chicos, voy a digitar algo acá. Por favor, si tengo un error de ortografía, por favor me indican. Es que a veces paso derecho y no me doy cuenta. Entonces el estudiante me dice, uy, sí, profe, mire, escribió burro con B pequeña. Y yo, uy, qué pena con ustedes que no me di cuenta. ¿Cierto? Pues que a todos nos puede pasar, pues que somos humanos y nos podemos equivocar. Pero lo que no podemos dejar pasar es que usted escriba y envíe las cosas sin revisarlas. ¿Cierto? Segundo, los nombres de las personas normalmente se escriben primer letra mayúscula, lo demás minúscula. Esa es la forma correcta y perfecta como se debe hacer. Que de pronto le piden a usted que lo escriba todo en mayúsculas, ya es otro cuento. ¿Sí? Porque pues veo que estoy digitando mi nombre de forma correcta, pero me lo pasa a mayúsculas. Bueno, eso es la base de datos que quiere la información así. Pero lo que usted no puede hacer nunca es escribir todo su nombre en minúsculas. Lo que usted no puede hacer nunca es escribir su nombre todo en minúsculas. ¿Por qué? Porque es un horror de ortografía y segundo, eso deja mucho que pensar de usted.
de su parte académica, de su parte intelectual. ¿Sí? Cuando uno trabaja, digamos como me ha pasado a mí, que he trabajado en algunas empresas y especialmente en la parte de instituciones académicas como colegios, universidades, institutos como Tecnisistemas, pues sucede que es fatal encontrar que una persona escriba todo su nombre en minúsculas. Demuestra que es una persona descuidada en su escritura. Demuestra que es una persona perezosa porque no se toma el tiempo de colocar una letra mayúscula, ¿cierto? Es una persona descuidada en su presentación gramatical e intelectual, ¿cierto? Y muchísimas veces nuestras hojas de vida salen rechazadas porque la persona que la leyó encontró ese tipo de cosas y pues ahí sí como lo obliga a uno, ¿cierto? En mi caso, es fatal que me entreguen una hoja de vida y esté mal redactada. Se nota el descuido y digo yo, no, si esa es la forma como se está presentando en un documento tan importante, ¿cómo será la calidad de trabajo que me va a prestar? ¿Cómo será la calidad de sus cosas que haga aquí en la empresa si ni siquiera se preocupa por su nombre? Entonces mire que es bastante. Sí, Dana, pues digamos que muchas personas lo pueden catalogar de esa manera también. Entonces, nosotros, los de sistemas, muchísimo cuidado, chicos. De ahora en adelante, mire que ya les he dicho varias veces las mismas cosas siempre, pues no porque no lo estén haciendo, sino porque yo quiero que lo tengan como énfasis. Siempre, escribir perfectamente, siempre, muy buena ortografía, siempre colocar y marcar las cosas como son, como el caso de su correo. ¿Por qué? Porque somos de sistemas de información. ¿O están esperando que en alguna empresa alguien les diga, venga, ¿usted estudió sistemas de información? Sí, claro, ¿por qué? Pero no se le nota porque escribe pésimo, porque la presentación de sus escritos son bastante malos, porque su presentación de tal cosa no es tan acorde. Entonces, no esperen que alguien les diga eso porque pues los van a hacer sentir mal y pues esa no es la idea. ¿Vale, chicos? ¿Queda claro eso? ¿Queda eso con respecto a la escritura? Bien. La propiedad de requerido, como yo lo estaba hablando, ¿cierto? Eso es cuando usted quiere que ese campo sea obligatorio digitarlo, sí o no, ¿cierto? Pues en muchísimas ocasiones ustedes se han dado cuenta que cuando uno va a diligenciar un documento, colocan por ahí una notica, que lo que esté marcado con un asterisco es porque es obligatorio. Pues aquí usted prácticamente va a hacer lo mismo, ¿cierto? Indexado con duplicado ordena la información. Aquí está, mire. El indexado significa que ordena la información, ¿cierto? Cada vez que usted ingrese un dato. Eso es lo que en realidad hace. Pero esto tiene muchísimo más tela donde cortar, ¿no? Y esa telita pues va a aparecer con la experiencia, con el tiempo, con muchos trabajos que hagamos en nuestra práctica. ¿Preguntas hasta ahí, chicos? ¿Está claro todo lo que hemos hablado hasta el momento y lo que son los detalles de una base de datos? Sí, señor. Sí, señor, profe. Profe, le da una pregunta. La guía 2 de la clase de hoy está ¿En el Classroom? en fundamentación, ¿verdad? Sí, señor. Sí, señor, ahí está. Listo. Ahora Y ya, pues yo la estoy adelantando, estoy haciendo las tablas mientras tanto. Pero bueno, la idea es que no se me vaya a perder aquí con el tema de lo que estoy hablando, ¿vale? Porque esas tienen algo por ahí especial para hacer. Tranquilo que van a tener el espacio para que lo puedan hacer. Bueno, bien. Profe, una pregunta. Señor. Digamos, a la hora que uno se le borre una tabla de datos, ¿eso es posible volverlas a recuperar o es imposible? La recomendación ahí es que cuando usted esté trabajando, guarde, por ejemplo, si tengo una base de datos en la cual voy a hacer alguna modificación, pues antes de empezar, le doy un guardado, ¿cierto? Si algo me llega a quedar mal, pues sencillamente cierro sin guardar, eso último que hice, y vuelvo y lo abro y recupero la información. El problema que tiene Access, ¿cuál es? Que él no tiene control Z. ¿O sí? ¿Sí tiene control Z Access? ¿Ya probaron? Sí tiene, pero para algunas cosas. Sí, para cosas normalitas, profe, Sí, pero si uno borra, ¿cómo decirlo? La celda, sí, podríamos decir la celda se pierde. Sí, señor. Lo que pasa es que hay algunos elementos que nos dejan recuperar. Por ejemplo, cuando usted elimine campos, o sea, en este caso, cuando usted elimina objetos, como campos, como registros, o una tabla,
por más control Z que usted le dé, en la gran mayoría de ocasiones no lo vas a recuperar. ¿Y cómo hago yo para saber cuál me deja recuperar y cuál no? Cuando él le pide esta confirmación, ¿cierto? Usted va a eliminar, él le dice, ¿no? Usted va a eliminar un registro de forma permanente, ¿sí o no? O aceptar y cancelar, usted le va a aceptar. Pues si usted le dio a aceptar, ya le está diciendo que tranquilo, que se elimine, que no lo necesita. Usted dice, uy, no, la embarré control Z, y él le bota un pitico ahí, donde dice, no, lo siento mucho, ¿cierto? Lo único es que haya salvado antes de hacer eso, para salirse en ese momento sin salvar y recuperar. Pero entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Dana dice que sí, vamos a mirar si en todo lo que de pronto la base de datos le deje hacer, le deja recuperar. Pero debes tener muchísimo cuidado, ¿listo, Dana? Porque de pronto, en algunos casos que son tan importantes como eliminar tablas, registros, todo tipo de cosas, si no nos deja. Ahí sí ya, digamos que graves, porque si él confirma esa acción y yo digo que sí, listo, así quedó. Excel también tiene algunas cosas que también no deja recuperar a veces. Sigamos porque a ver si terminamos con la teoría hoy. Bueno, tipos de relaciones. ¿Se acuerdan de esto, chicos? ¿Alguno de ustedes se acuerda de esto? Claro, profe, esas son las relaciones de las tablas de Workbench que tanto trabajo me costó. Exacto. Voy a utilizar esta imagen. Para, digamos, de una forma muy gráfica, decir qué es relacionar tablas. Para los que no saben. Cuando yo hablo de relacionar tablas o de relaciones de tablas en una base de datos, es cuando yo debo conectar una tabla con otra, para que en el momento de hacer una consulta, él me consulte en todas. Yo puedo de pronto hacer una consulta o pedir información desde uno de los campos de vendedor, que si tiene relación con alguno de estos, pues él se conecta y me trae la información que también esté en las otras tablas. Por ejemplo, yo quiero hacer una consulta de vendedores y clientes, ¿cierto? O de clientes con sus productos que compraron. O quiero hacer una consulta de artículos y a las categorías que pertenecen cada uno de ellos. Digamos que yo lo quiero hacer de esa manera. Pero ¿qué sucede? Que si yo no he conectado las tablitas, no me va a consultar las demás de manera más fácil. Tengo que, digamos, que hacer una conexión. Entonces, en pocas palabras, relacionar tablas es conectarlas de manera metódica para que yo pueda hacer consultas más grandes, teniéndolas en cuenta a todas. Aquí dice lo siguiente: tipos de relaciones. Cuando se establecen relaciones entre tablas de una base de datos, es necesario determinar un campo común entre dichas tablas, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que para que yo pueda conectar una tabla con otra, ¿sí? Como mínimo esas dos tablas tienen que tener un campo parecido para que se pueda conectar. O sea, un campo parecido, ¿qué significa? Por ejemplo, aquí el gráfico no me ayuda mucho, pero por ejemplo, si yo quisiera conectar ID de vendedor con esta tabla, aquí tiene que estar también ID de vendedor o código vendedor, porque en realidad lo que pone restricción es la característica del campo, más no el nombre del campo, porque yo puedo colocar ID de vendedor con código vendedor, pues solamente que los dos campos son parecidos. Lo que pasa es que ID de vendedor tiene 8 caracteres para llenarlo, ¿cierto? Y yo coloqué aquí código vendedor también con el mismo nombre y le coloqué 7 caracteres. Pues, ¿qué pasa? Que me va a poner el problema porque aquí coloqué 8 y aquí coloqué 7. Es más, aquí coloqué tipo texto y aquí coloqué tipo número. Pues claro, entonces sucede que hay cosas que las hacen diferencia. Tienen que ser exactamente iguales en su construcción, así el nombre sea diferente. No hay lío. Y ahorita vamos a mirar algo ahí más o menos parecido a ello. ¿Listos? Antes de que salgamos a descanso. Entonces, eso es lo que quiere decir, que deben tener un campo en común que permita la conexión. Los tipos de relaciones que podemos tener o establecer entre dos tablas son los siguientes. 1 a 1, o sea, yo puedo crear una relación de 1 a 1. Es cuando un registro de una tabla se relaciona con un solo registro de otra tabla. O sea, un registro de la tabla de vendedores solamente se va a relacionar con un solo registro de la tabla clientes y no más. O sea, esa es la restricción.
Otro tipo de relación, uno a varios. Dice, cada elemento de información de una tabla se relaciona con varios elementos de otra tabla. Yo le hago una pregunta. ¿Será que un registro de una tabla de vendedores, o sea, ¿será que un vendedor tiene relación con varios clientes o solamente le vende a uno? Claro, profe, relación directa. Relación directa con varios clientes, ¿cierto? Que lo que sucede es que los va a atender a uno por uno. No estamos hablando de peleas, ¿no? Sino estamos hablando de ventas, ¿cierto? Ven que los atiendo, no. Que los va a atender a todos, pero como no todos los clientes llegan al tiempo, supuestamente, ¿cierto? Entonces sucede que él atiende a sus clientes a medida que van llegando, pues digamos que en ese instante es una relación uno a uno. Pero al fin y al cabo, cuando se hace una consulta, él puede prácticamente ser uno a varios, porque es un vendedor para varios clientes. ¿Cierto que sí? Es más, de viceversa también se puede hacer. ¿Será que un cliente puede ser atendido por varios vendedores? No al mismo tiempo, ¿no? Sino en tiempos distintos. Claro, profe, es posible. Entonces, también aplica. ¿Un cliente puede comprar un producto o varios? Uno y varios también a la vez. Exacto. Un solo producto, perdón, una categoría de productos puede tener, una categoría como lácteos, puede tener varios productos. Sí, señor. Claro. Queso, mantequilla, leche. Exacto, sí, señor. Eso, muy bien. Se nota que ha trabajado, se nota que le tocó duro con esa base de datos del proyecto. Dicho eso. Sí, señor. ¿Será que un proveedor me puede vender a mí diferentes categorías? Sí, señor. Claro, porque pues, hay una empresa, de pronto una empresa que sea una importadora, ¿cierto? Una comercializadora que importa productos, pues esa empresa me puede vender a mí licores, me puede vender galletas, puede vender, no sé, de pronto dulces, ¿sí me entiende? Puede vender diferentes cosas. Pues también puede vender ropa, también puede traer electrodomésticos. O sea que prácticamente lo que más se usa y lo que más se ve, lo que más se usa y más se ve va a ser el uno a varios, ¿cierto? Y también existe la otra relación que se llama varios a varios, que es cuando varios elementos de una tabla se relacionan con muchos otros elementos de otras tablas. Pero pues, en este caso, como dice aquí, tiene que haber una tabla que me ayude a conectar, otra tablita. Esto se aplicaba muchísimo, y yo les cuento, esto se aplicaba muchísimo anteriormente en las bases de datos. Sucede que ahora, como son tan automáticas, pues sucede que solamente con usted crear la relación, ella sabe o se asigna ella misma el tipo. Si se da cuenta que usted tiene una base de datos muy sencilla, donde solamente se relaciona un dato con otro, pues ella va a decir que su relación es uno a uno. Pero si usted va a relacionar o ya tiene algo hecho y ella sucede que encuentra diferentes tipos de campos que tienen relación con uno de otro, ella va a decir, no, esa relación que usted va a crear ahí es uno a varios o varios a varios, ¿no? Entonces prácticamente esto prácticamente uno no lo asigna, sino prácticamente él se asigna solo, de esa manera. ¿Preguntas de qué podría ser ese tema de relaciones? Un segundo que aquí les está escribiendo su coordinador. Venga, menos que están preguntando. Ok. ¿Alguna pregunta, mis muchachos? No, profe, hasta ahí va todo claro. Bueno, que es que estaba aquí mirando mi celu. Está escribiendo el coordinador, pero no. Pensé que de pronto a veces les envía mensajes les envía algún mensaje con uno como docente. Y por último, pues miremos acá. El orden de cómo diseñar una base de datos, ¿sí? Que aquí ya, como ustedes ya tienen idea de lo que están haciendo, pues quiero, digamos, que nombrarlo. Cuando ustedes van a diseñar una base de datos, lo primero que ustedes tienen que hacer es diseñar un bosquejo en papel. ¿Sí? O sea, como hacer un plan. Sí, mi base de datos tiene que ser de esta manera. Porque a pensar de que ustedes se van a ir a trabajar a venderle una base de datos a un cliente que se les apareció. Sí, lo que pasa es que, mire, yo tengo aquí un almacén, entonces necesito que me haga la base de datos de mi almacén. Entonces usted tiene que sentarse con esa persona y preguntarle qué es lo que quiere, qué es lo que necesita, porque usted no le va a adivinar qué es lo que esa persona quiere. Es más, en muchísimas ocasiones,
la persona le está pidiendo ayuda a usted, ¿cierto? Pero la persona no tiene ni idea de bases de datos. Pues de lógica, se tiene que asesorar de ustedes, que son los que saben del tema. Entonces, ¿yo qué hago? Me siento con el cliente y le pregunto, ven, ¿necesitas una base de datos? ¿Para qué la quiere? Y mire lo que dice la pregunta, lo que dice el punto número 2, ¿cierto? ¿Por qué y para qué quiere la base de datos? O sea, ¿por qué? Una Señor. cosita. Por eso para Workbench se usaba el bloc de notas para escribir primero antes de introducir los datos. Sí, señor, claro, podría ser una de las posibilidades, claro que sí. Sí, sí, tú planeas en un sitio y después vas y ejecutas en otro. Digamos que podría ser de esa manera. Entonces, lo primero que hago yo sería diseñar un bosquejo en papel o tener en cuenta que esto lo debo hacer. De pronto no es lo primero que haga, pero sí tengan en cuenta que yo lo voy a hacer. Yo primero aplico esta, a pesar de que aquí dice que es de segundas, yo primero aplico esta. Yo le digo, me dicen, no, lo que pasa es que necesito que me haga una base de datos, ¿cierto? Yo le pregunto a mi cliente, ¿para qué la quiere? ¿O qué quiere hacer con ella? O sea, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es la idea de tener una base de datos? Ah, es que yo necesito llevar el control de mis elementos, de mis artículos aquí en el almacén. También quiero tener una base de datos de los datos de mis vendedores. Quiero, pues, como tener centralizado el sitio donde ellos viven, quiénes son, estudios, bueno, ese tipo de cosas, ¿cierto? Entonces, mire que ahí está. Entonces, es de esa manera. Entonces, le pregunto el por qué y para qué quiere crear la base de datos. Después de que yo hago esto, en realidad yo siempre arranco por el segundo, ¿cierto? Ahí sí empiezo yo a diseñar a mano y de pronto con la persona ahí, cuáles serían las posibles tablas que se van a crear. Ah, usted quiere manejar artículos, entonces creemos una tabla de artículos, creemos una tabla de vendedores, creemos una tabla de clientes, creemos una tabla de proveedores. Entonces empiezan como a decirle las tablas que va a crear, ¿cierto? Y mire que aquí, en el punto número 3, hace referencia a eso. ¿Cuáles son las posibles tablas que va a utilizar? ¿Cierto? Dentro de las tablas, ¿cuáles van a ser los campos que van a llevar la clave principal? Recuerden que cuando un campo lleva una clave principal, significa que por ese campo es que se va a poder relacionar la tabla con otras, ¿cierto? Y es el campo más importante de todos, ¿cierto? Profe, aquí van, digamos, la llave principal y la llave foránea. Es que la llave foránea, la llave foránea es el nombre que le dan a los campos que no son principales. Todos los campos son principales. Por ejemplo, te vamos a ver aquí esta imagen. Aquí, por ejemplo, en I de vendedor es la clave principal, ¿sí? De esa tabla. Y los demás todos son foráneos, o posiblemente, o potencialmente foráneos, pero para otra tabla, ¿no? ¿Sí? Que aquí en clientes. Entonces, código cliente es la clave principal, pero los demás campos son foráneos para otra tabla. O sea, para vendedores, para la tabla de vendedores, todos los campos de esta tabla que no sean clave principal son foráneos, o los de acá, o los de acá. O sea, los que van enlazados, ¿sí? Sí, exacto. Ok. Siempre usted debe enlazar una clave principal con uno que no sea clave principal, o sea, foráneo. Siempre. Usted no debe o no puede enlazar una clave principal con otra clave principal, porque la información es la misma. ¿Será que el código de mi vendedor es igual al código de mi cliente? ¿Por qué no? ¿Será que el código de mi cliente es el mismo código, el de los artículos? ¿Será que el de los artículos es igual al de las categorías? No, ninguno, no lo son. Entonces, esa es la razón principal por la cual no se puede relacionar y el programa no relaciona claves principales, ¿sí? Pero sí me permite relacionar claves principales con claves foráneas, o sea, otras diferentes, de esa manera. Entonces, este es un ejemplo, así que miramos el que vamos a hacer. Entonces, eso es importante que lo tengan. Punto quinto, cree las relaciones. Y punto 6, haga pruebas de esa tabla, o sea, puede hacer consultas de esa formita. Entonces, mire que ahí está, bastante importante. Bien, vamos a mirar lo siguiente, vamos a mirar lo más importante. De pronto en la parte de propiedades, como ya lo hemos visto en la clase pasada, pues bueno, ahí simplemente pues explorarlo, mirar en qué me puede servir o alguna cosa. Pues digamos que eso es más que todo de manejo diario y de experimentar con cada uno de los campos que hace cada uno de ellos. Pero en realidad digamos que lo que hemos hecho hasta el momento no tiene lío. Vamos a mirar el tema de relaciones de tablas, cómo se relacionan las tablas, ¿sí? Cuando ustedes van a relacionar tablas, primero que todos tienen que ya tener
aquí hechas, ¿cierto? En este caso, pues si ven mis tablas, aquí ya están hechas. Es más, estas tablas ya están diligenciadas. Mire, si se dan cuenta, mire, doble clic en la tabla de artículos, doble clic en la tabla de categorías, doble clic en la tabla de proveedores, vendedor o vendedores y venta clientes, ¿cierto? O clientes, como ustedes lo quieran llamar. Entonces, mire que aquí yo ya tengo tablas y ya tienen información de esta manera. Entonces, aquí aparecen mis tablitas de esta forma. Por eso era que les decía que de pronto en este caso, pues miraran la teoría, me pusieron atención, porque es que a veces es uno cuando estamos aquí directo en clase, pues se le genera la duda, me preguntan y directamente se lo puedo contestar. Pero a veces se le genera la duda cuando están viendo el video y pues complicado preguntarle al video, ¿cierto? Entonces ahí es donde se les genera esa incertidumbre. ¿Qué pasa aquí, mis muchachos? Yo necesito en algún momento realizar consultas de mis tablas, ¿cierto? Para sacar información. Recuerden que el objetivo principal de una base de datos es realizar consultas para extraer información de esas tablas que ustedes tienen ahí. Si se dan cuenta, mis tablas son largotas, tienen mucha información de esta manera. No es información parecida a la de ustedes porque pues es otro tema diferente, aunque lo traté de hacer por este lado como para que se viera como igual, ¿no? Pues, algo de similitud. Tengo todas mis tablas y las tengo que relacionar, las tengo que conectar como aparece aquí. Esta relación que aparece aquí es la misma relación que yo voy a crear en la otra, en el archivo. Pero, ¿cómo hago eso? Siempre que ustedes vayan a relacionar las tablas, ellas deben estar cerradas, guardadas y cerradas. Siempre, primer paso, para que usted pueda relacionar tablas, tienen que estar guardadas y cerradas. No puede haber ninguna tabla abierta, o si no, le va a poner problema. ¿Listos? Entonces, ese es el primer paso que debo hacer. Segundo, debo entrar a esta pestañita que está aquí, que se llama herramienta de base de datos, ¿cierto? Ella tiene su propio menú, pero en este menú me interesa este botoncito que estoy aquí mostrando, este que está acá, relaciones. Entonces, mire que el cuadro de relaciones me está mostrando todas las tablas. Mire, me está mostrando la tabla de vendedores, ID de vendedor, y me dice que el ID de vendedor tiene la llave principal puesta. Tiene el venta cliente, me tiene el ID cliente con la llave de principal para el cliente, la llave principal para artículos, la llave principal para ID categoría y la llave principal para ID proveedor. ¿Sí? Profe, una cosita, cuando uno crea estos títulos, aparece la parte de ID. Digamos, ¿hay necesidad siempre de dejarle el ID? Porque, digamos, No. en la guía de esta vez no nos especificaba el ID. No hay necesidad. No, solamente los nombres y ya. No, señor, no hay necesidad. Ok, listo, profe. No hay necesidad. Solamente que en alguna época uno utilizaba la abreviatura ID como para especificar que ese era el campo principal, pero ya nadie lo utiliza de esa manera. Tú puedes colocar código cliente, puedes colocar la palabra código vendedor, código cliente, código artículo, código categoría y código proveedor. ¿Sí me entiendes? Puedes colocar una abreviatura, COT vendedor, COT cliente, COT artículo, como tú lo quieras llamar. Simplemente que tú tengas claro que ese campo es el que va a llevar la clave principal. Ok, profe, muchas gracias. Bien, perfecto. Permítanme un segundito acá, chicos, un segundo, por favor. Listo, mis chicos. Es que estaba aquí leyendo un mensaje y aprovecho para preguntarles. Muchos de ustedes tienen proyecto laboral, ¿cierto que sí? Pues, profe, algunos, no todos. Algunos. No todos, ¿cierto? En estos días les va a llegar un correo de parte mía, para el día y la hora de la sustentación. ¿Listos, mis muchachos? Ok, profe. ¿En esta semana que entra, sí? Sí, señor. Ya en estos días. Yo creo que ya mañana les empieza a llegar el primer correo para los primeros que se tienen que ir presentando. ¿Listos? Entonces, creo que su jurado voy a ser yo para las sustentaciones. Entonces, pues me parece chévere porque me conocen y los conozco. Entonces, esa es una ventaja grandísima que tenemos todos ahí. ¿Cierto? Y mañana, no sé si de pronto en este grupo haya alguien
que mañana hay unos supletorios. ¿Sí? Mañana hay unos supletorios, entonces yo les envié el correo ya para que mañana se presenten desde las 4 de la tarde, según la citación que ese correo le envió a cada uno. Simplemente pues para que revisen sus correos si ustedes están en ese proceso. Listo, mis muchachos, acá estamos nuevamente. ¿Alguna pregunta sobre las tablas que están viendo ahí? Sí, profe, una, es que yo en el momento en que la relacionó, yo no pude estar, o sea, me llamaron y pues no estuve presente 2 minutos, entonces ya vi que la Bueno, mire. relacionó, pero no sé cómo. Bueno, yo voy a relacionarlas acá. La imagen que te mostré ahorita es una imagen de una relación ya hecha, pero aquí no tiene ningún tipo de relación. La relación les aconsejo siempre hacerla, ojalá antes de que usted le meta datos a la tabla, ¿cierto? En este caso, pues, yo lo hice de esa manera, generé este archivo, creé las relaciones, las llené, pero para mostrarle a ustedes, mire que quité las relaciones, las quité. Sí, para que vean de que también se puede hacer con la tabla llena. Lo único que molesta a Access para que no le genere una relación es que usted tenga mal metido los datos, que haya metido el número del celular en donde decía fecha, que haya metido una fecha o formato fecha donde iba el nombre de una persona, o sea que se haya equivocado en la forma de digitar la información, eso le genera problemas con Access, porque Access es bastante cansón si uno no hace las cosas al derecho. Yo creo que ya más de uno se ha dado cuenta de eso, ¿no? ¿Aquí qué sucede? Profe, antes de que sigas, que lo que no entiendo es, o sea, ¿cómo puse ese man? O sea, yo estaba viendo las tablas independientes, me fui un minuto y ya estábamos ahí, o sea, ¿Acá? me perdí. No, bueno, no fresco, mire, muere cuidado. Sencillo. Espérese, me salgo acá. Espérese, me salgo acá. Ahora se me bloqueó el computador a mí. Sí, mire, se me bloqueó, sí. Digámosle que no voy a guardar nada. Sencillamente yo abrí este archivo y él me abrió ahí. Mire, voy a cerrarlo. Voy a volverlo a abrir, mire. Ahí está, yo no le he hecho ningún cambio de nada. Listo, volvió y me abrió igualmente. Tengo mis tablas. Simplemente lo que hice fue que las abrí para que ustedes se dieran cuenta de que estaban llenas, ¿cierto? Estando aquí y sin tener ninguna tabla abierta, ¿por qué? Porque él no me relaciona o no me crea una relación si usted tiene la tabla abierta. ¿Por qué? Porque o termina de llenar la tabla o relaciona, pero las dos no. ¿Sí me entienden? Entonces, si voy a relacionar, pues me toca por obligación cerrar la tabla, guardar lo que hice, cerrar la tablita y como decirle, listo, ya no voy a llenar más datos. Es como decirle eso a Access. Ya solamente me voy a dedicar a relacionar tablas. Entonces, en este caso, pues estoy aquí, me meto a este botoncito que se llama herramientas de base de datos y me meto a este botoncito que se llama relaciones, perdón. Y aquí me trajo al cuadrito. Solamente pues que yo amplío acá un poquitico el cuadrito como para ver la información completa, ¿cierto? Pues miro que está completa. Veo que todo tiene su clave principal, veo de esa manera. La primera condición para poder relacionar tablas es que ellas tengan un campo en común. El campo en común es un campo que se repite en otra tabla para poderlo conectar. Por ejemplo, en la tabla vendedor existe este campo que se llama ID vendedor, que es el campo principal, porque tiene una llavecita. Y si yo quiero relacionar esta tabla con esta, aquí tiene que haber un campo que se llame igual o parecido, ¿cierto? Que tenga las mismas características, pero que no sea llave principal, porque recuerden que yo no puedo conectar, no puedo relacionar entre claves principales. Entonces, mire que aquí sí está el campo que se llama ID vendedor. ID vendedor. Este es clave principal. Este, como no tiene la llavecita, se llama llave foránea o clave foránea, ¿cierto? Entonces, mire lo que voy a hacer yo. Hago un clic sostenido, me paro aquí encima de vendedor, hago un clic sostenido y me vengo para acá y paro la puntica del cursor, la punta del cursor, la paro encima del otro campo que se llama igual y suelto. Y él me bota esa tablita y me está diciendo, mire, de la tabla vendedor, usted cogió ID vendedor y lo va a relacionar con la tabla clientes ID vendedor, ¿cierto? Si usted de pronto se equivocó porque escogí el que no era, usted puede venir aquí y seleccionar el campo que quiera, ¿sí? Porque es que me equivoqué. Por ejemplo, yo hice esto, ID vendedor, ID artículo.
Ah, y aquí me estoy dando cuenta que cometí el error. Voy a conectar el ID vendedor con el ID artículo y no, pues eso no tiene ninguna relación. Pues simplemente me meto acá y le digo no, que es con ID vendedor. Y ya mire que ya dejé como bien cuadradito esto, ¿no? Entonces, después de que usted selecciona los dos campos que va a conectar, siempre tiene que activar esta casilla, solamente esta, la va a activar. ¿Para qué la activa? Para decirle a Access que lo obligue a usted a hacer bien la relación y a que los datos que están en las dos tablas están bien digitados y bien creados. ¿Sí? Si usted no le coloca esto, sucede que Access le va a crear la relación, pero se la va a dejar con errores. Pero si usted viene y escoge aquí los dos campos y le conecta a usted se está asegurando de que si esa relación se llega a crear, la información está perfecta por el momento. Entonces, mire, le voy a dar crear. Y mire, apareció un simbolito ahí. ¿Sí lo alcanzan a ver? Sí. ¿Sí lo ven, mis chicos? Sí, señor. Bueno, ¿qué pasa acá? Esto significa de que sí me creó la relación. Sí me creó la relación. Dice que esta es una relación de uno a varios, que por el momento Access está leyendo que un vendedor puede tener referencia con diferentes clientes o diferentes ventas, ¿cierto? Uno a varios, significa eso. Ahora, voy a crear, entonces aquí dice la relación, profe, y yo puedo conectar esta tabla y yo puedo hacer otra relación de aquí para acá. Y le digo, claro que sí lo puede hacer, pero ¿para qué la quiere si ya tiene una? Con una sola conexión que tenga ya es suficiente, no hay necesidad, ¿cierto? Yo les hago una pregunta, algo sencillo. Si usted echa un tubo de corriente para llevar luz o energía a otra habitación de su casa, ¿cierto? ¿Es suficiente con ese tubo o tiene que echar dos o tres? ¿Qué me dicen? No, profe, con uno es suficiente. Pues dependiendo, profe. No, con uno es suficiente. Que ya la línea llegó a esa habitación y ya de ahí usted se despliega si quiere mandarlo al bombillo, si quiere convertir una toma, si quiere convertirlo en otro, o en varios, o en un switch, o como quiera, ¿cierto? Pero con uno solo tiene, ¿cierto que sí? A eso me refiero. Con uno solo tiene, pero no tiene que llevar dos. Ah, de pronto por arquitectura o por alguna otra cosa, si se necesita, bueno, sí, es válido, también es válido. Pero en situaciones simples, con uno solo es suficiente. O sea, ¿para qué conecto la tabla venta clientes con vendedor por otro lado si ya tengo una conexión? Porque alguien me va a decir, profe, y yo puedo crear aquí un campo que se llame ID cliente para conectar este ID con ese que voy a crear. Yo le digo, claro, sí, tú lo puedes hacer. Pero ¿para qué si ya tiene aquí la conexión hecha? Ah, yo pensé que se ponía a hacer dos. Y digo, sí, puede hacer dos. Es más, a veces el programa no lo deja, ¿no? Tengan en cuenta que en ocasiones él no deja. Pero si lo dejara, pues una de ellas dos no va a funcionar. O va a ser dos o va a ser tres, donde él solamente va a utilizar una de todas las que hizo. Y pues va a dar el mismo resultado. Entonces, Profe, una solamente. pregunta, ¿puedo relacionar descripción con, por decirlo así, con código de cliente y teléfono fijo? No, señor. No, señor, ¿por qué? Porque es que, bueno, hagamos una cosa. Yo te voy a preguntar a ti una cosita. Recuerda que los campos tienen que ser igualíticos. Los campos tienen que ser igualíticos. Pero es que en la guía no están iguales. ¿Cuál podría ser? Es que una cosa es la parte de relacionar y de pronto otra que sea consultas. Mira, a ver de pronto. Pero te voy a colocar el ejemplo. Pensemos de que los dos campos, pensemos no, los dos campos tienen que ser igualíticos para poderlos conectar de forma correcta. ¿Sí me entiendes? Mira lo que yo voy a hacer acá. Ir de cliente con presentación. Y me dice que listo, que va a conectar ID cliente con presentación. Y aquí no le voy a colocar nada. Aquí, mire, no lo voy a marcar. Crear. Y mire que me creó una relación. ¿Sí? Esta relación es uno a uno, es uno a varios o varios a varios. ¿Cuál crees tú? Según lo que aquí se muestra, ¿esta cuál puede ser? Uno a varios. ¿Por qué crees que es uno a varios? Porque está diciendo que el ID del cliente
Puede tener varias presentaciones. Bueno, Ahí ¿para sería qué? como varios, ¿no? Listos. Para que esta relación que hice aquí, donde no le metí la integridad referencial, para que sea válida y para que usted sepa de qué tipo es, tiene que mostrarle un 1 y un símbolo ay, se me olvidó. Un símbolo, bueno, un símbolo de estos. Así que le digo el nombre, que se me fue. Infinito, profe, Un infinito. infinito, sí, señor. Un infinito, muchísimas gracias, sí, señor. Tiene que mostrarle esto de esta manera. Tiene que mostrarle la conexión de esta misma forma. Esto significa que sí hizo una relación, pero no le garantiza que funcione. Para nada le garantiza que funcione. ¿Listos? Entonces, cuando eso se les vaya de esta manera, simplemente usted lo que hace es, le hace un clic, viene encimita y le da a suprimir. Y dice que sí lo desea eliminar. Voy a volverla a hacer. Otra vez de ID cliente a presentación. Y le voy a decir que le trabaje la integridad referencial, a ver qué me contesta. La relación debe ser sobre el mismo número de campos con el mismo número de datos. O sea que la relación tiene que ser con 2 campos igualiticos. ¿Cierto que sí? Entonces mire que no me dejó hacerla. Entonces por eso es que les digo que toca hacer por obligación o que tiene que ser por obligación en un campo que sea válido. Por ejemplo, aquí yo quiero conectar ID cliente, esta tabla, con esta tabla. Entonces, mire, ID cliente lo miro acá. No está, ¿cierto? Entonces, como ID cliente no está aquí, me tocaría irme a esta tabla, ir y crearle el campo de ID cliente con las mismas características que este fue creado, ¿cierto? Pero si miro la tabla, también lo puedo hacer al contrario, mire. Yo tengo aquí ID artículo, y aquí, ¿qué dice? ID artículo. O sea, que no necesariamente es de aquí para acá. Yo también me puedo devolver. O sea, no necesariamente era que ID artículo tuviese el campo ID cliente para poderlo conectar. No, yo lo puedo hacer también al contrario. Mire, aquí dice ID artículo y aquí está creado el campo de ID artículo. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Clic sostenido sobre este, me paro sobre este ID artículo. Mire que me está diciendo cómo es que va a hacer la conexión. Le digo que me haga exigir integridad referencial, crear. Y mira que aquí sí me contestó que la relación está bien hecha, porque me está botando los símbolos, uno a varios. ¿Queda claro eso, chicos? ¿Eso queda claro? Profe, o sea que siempre para relacionar debemos tener en cuenta que si ponemos en una clave principal el nombre, a la que queramos relacionar también debe llevar el mismo nombre, ¿cierto? Sí, señor. O sea, creado, pero tiene que llevar el mismo campo de datos, o sea, la misma información. Sí, señor. Si usted dice que es de 8, si usted dice que es de 8 caracteres, tiene que el otro también ser de 8 O caracteres. sea, idéntico, crearlo Si idéntico usted- con la otra tabla. Si usted dice que el otro es autonumérico, el otro tiene que ser autonumérico. Si usted dice que la clave principal debe llevar un formato especial, el otro también tiene que llevar Las formato mismas especial. características Sí. con las que lo creamos, ¿sí, profe? Sí, señor. Así el nombre sea Ok. diferente. Así el nombre sea diferente, porque piensa que yo de pronto aquí le coloqué ID artículos, ¿sí me entiendes? Pero aquí le coloqué código artículo. O sea, me equivoqué en el nombre o se lo coloqué diferente. Pero no importa, porque él no conecta por el nombre, él conecta es por las características. ¿Sí me entiendes? A eso es lo que yo hago Ok, referencia. profe. Porque pues sí, en el caso, digamos, en el ejercicio que nosotros hacíamos en Workbench, tocó relacionar las 5 tablas todas. Ujú. Aquí en este caso, digamos, pues solo tenemos 2 relaciones. Sí. Bien, profe, gracias. Sí, no hay lío. Mira aquí, voy a conectar categorías con artículos. Entonces yo pensaría de que tengo que crear, según lo que expliqué anteriormente, aquí yo podría crear un campo que se llama ID artículo para poderme conectar con estas dos. Pero mire, que yo aquí tengo el campo de ID de categoría que es igual al que está aquí, o sea, que también puedo hacer la conexión de aquí para allá, mire. O sea que lo que yo en realidad hice en este diseño de tablas es que yo ya le coloqué, él no lo tenía, pero yo ya le coloqué los campos con los cuales yo iba a relacionar. Y mire que estoy buscando campos que se llamen igual para poder hacer la relación. Si el campo o la tabla que usted está manejando no tiene el campo, créeselo. No se asuste. No le dé miedo que de pronto vaya a cometer un error. No. Que lo que pasa es que mire que aquí la tabla de la guía dice que relacione este ID de estudiante con esa tabla de ID de calificaciones, pero es que la tabla de calificaciones no dice ID de estudiante. No, pues métase a la tabla de calificaciones
métase a diseño y créese un campo que se llame ID estudiante y listo, ya lo puede conectar. ¿Sí? No se asusten por eso, que eso se puede hacer. Esa es una de las ventajas que tenemos en esto. Y para conectar proveedores con categoría, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo haría yo acá? Tengo mi ID de proveedores, que o lo puedo conectar de esta manera, con estos dos, ¿cierto? O la podría haber conectado de aquí, si aquí yo hubiese creado un campo que se llame ID categoría en la tabla de proveedores. Solamente que yo aquí lo hice al contrario, ¿por qué? Porque pues no quería dejar esta clave principal sin usar. Porque si yo lo conecto de aquí a pues lo conecto bien y no hay problema. Pero me queda esta clave principal solita. Pues no me va a generar ningún problema, ¿sí me entienden? Pero es mejor, pues digamos, usarla. Entonces, clic sostenido, perfecto, aquí arriba, analizo, exigir y crear. ¿Cierto? No vayan supuestamente a hacerme trampa, ¿no? Es que el profe Eduardo le colocó exigir integridad referencial y cuando yo se la coloco, a mí me bota un error. Sí, entonces más bien yo no se la voy a colocar para que se vea ahí la relación y listo. Pues sucede que yo como profesor, ¿qué hago? Pues que yo me doy cuenta de que esto no tiene símbolos, o sea que esa relación quedó mal hecha. Pero si trae estos simbolitos como él automáticamente lo hace, pues mire que de forma muy sencilla me va a crear ahí, ¿cierto? De esa manera. ¿Queda claro, mis muchachos? Si quieren quitar una relación, sencillamente la seleccionan con clic y le dan suprimir. Le confirman de que la quieren quitar y mire que ahí se va. De esa manera. ¿Listos? Abramos mi tabla de proveedores. ¿Qué proveedores tiene? Tiene Proleche, Carulla, Frigorífico SM, Fuller y Continental. Ah, perfecto. Miremos acá otra vez mis relaciones. Con este fue que conecté. Exigir integridad referencial. ¿Qué pasa ahí, chicos? Antes me la dejó hacer, ahora no. Mire. Ahorita la hice, ¿cierto? ¿Se dieron cuenta? Sí, señor. Y la borré. Y ahora la voy a hacer otra vez. Ah, seguro, por lo que le hice, seguro de este lado para ese lado. Hagámosla aquí para el otro lado. Listos. Está bien. Exigir integridad referencial. Crear. No me está dejando. ¿Qué pasó? Ayúdenme, chicos, por favor. Ayúdenme, ¿qué pasó? ¿Sería, profe, porque la eliminó, profe, no le está dejando o qué? No, señor, no tiene por qué ponerte problema por eso. Profe, ¿será por lo que la tiene abierta? No, pero ahí está. ¿Porque abrí que la tabla de proveedores? Sí, puede ser, pero creo que sí, profe, porque usted la tiene abierta. Creo que es por eso. Fue lo primero que dije, ¿cierto? Las tablas tienen que estar cerradas. Exacto. Claro que sí. Sí, profe, póngame 100. Mira, aquí está. Proveedores, cerrar. Ya cerré la tabla de proveedores que había abierto. Es que estaba yo aquí relacionando tablas y me acordé de una cosa y vine y consulté aquí. Consulté y entonces ahora me vengo para acá a seguir y sucede que ahora no me está dejando. Eso le puede pasar mucho a uno. Que uno hace eso, no se da cuenta, la dejó abierta y pues cuando fue a relacionar, ya no lo dejó. Mire aquí, estoy haciendo lo mismo. Otra vez todo igual arriba, bien, perfecto. Exigir integridad referencial, crear y listos. ¿Qué tal? ¿Muy complicado? ¿No? ¿Cierto? Yo no creo que sea complicado. No, profe. Para nada. ¿La condición cuál es? ¿La condición cuál es? Tablas cerradas. Que entre tablas haya un campo en común en el cual yo pueda conectar. Recuerden que siempre conecto una clave principal con uno que no lo sea. 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 ¿Cierto? Así es sencillo. Siempre. Y lo más importante, ¿no, chicos? Clic derecho sobre relaciones, guardar. O si no, pues graves. Se nos pierde eso. Señor. No, profe, pues era con referente a la guía. No sé si de pronto vamos a mirarla, ya que pues nos queda poquito tiempo y tiene como unas cositas complejas. También nos está pidiendo como una fórmula parecida a lo que es la función sí, pero aquí se llama función SIL. Sí, SISLN, listos. Esos son campos calculados. No, pero bueno, hagamos una cosa. Inicialmente, pues miremos lo que me está marcando aquí y siendo el caso, lo dejamos y lo aclaramos más adelante. Pero digamos que lo que primero sea, digamos,
que quede muy claro qué son relaciones de tablas, que es supremamente importante, y lo que son las consultas, que también es supremamente importante. Ok, profe, Ya, o sea que lo- la lo- guía, los la campos- guía la podemos trabajar en la otra clase, en la próxima clase. Chicos, para la próxima clase, hagamos una cosa acá, que esperen, les muestro una cosita acá que quiero que tengamos en cuenta, ya que tú me estás hablando del tema. Para la próxima clase de la guía 3, tráiganme las tablas ya hechas, de la guía 3. Por favor. Listo, Para, Ok, para la profe. próxima clase, Listo. es que, ¿sabe qué? Es que lo que pasa es que aquí lo que pasa es que nos queda solamente una clase, chicos. Y voy a ser muy claro. Nos queda solamente una clase. Y para la próxima clase vamos a ver un tema que se puede convertir en un tema largo, no porque sea complicado, sino porque es un tema que quita tiempo. Pero quiero que ustedes lo vean. Es un tema que se llama formularios e informes. Entonces, la próxima clase, ¿qué quiero hacer yo? Entrar a clase, aclarar un par de puntos que sean claves, como el que tú me estás preguntando ahorita, explicar cómo se hace un formulario, explicar cómo se hace un informe y arranquen ustedes. Y es que la guía de dentro de 8 días vale el doble. ¿Listos? ¿Por qué va a valer el doble? Porque usted ya va a llegar con las tablas hechas. ¿Cierto? Profe, ¿y esta guía 2 entonces? No, hacemos las tablas, relaciones y consultas. Por el momento, que hagamos eso. Crear tablas, relacionarlas y consultarlas. ¿Sí? Sí. En la la guía guía 2, 2, si llega a haber un campo calculado, miren si lo pueden hacer, o si no, sencillamente lo aclaramos en la próxima clase. sí, porque es que nos está pidiendo IVA, nos está Eso pidiendo es un campo valores calculado. también, profe, Eso es muy como sencillo. esos campos calculados. Nos pide también por Sí, señor. aquí algo que tiene que ver con contabilidad, no sé. Me parece que sí está pidiendo aquí Varias cositas. las cosas. Tranquilo. El valores de crédito, débito, No, efectivo. ya le explico eso. Ok, No, listo, eso es otro punto. Todo lo que sea campo calculado, no lo vayan a hacer. Sí, sino, digamos, le colocan datos. Que en la próxima clase les explico bien eso para que no tengan lío, pero ya con que tengan ustedes algo hecho, para que lo puedan probar también ahí. Pero chicos, ¿qué vamos a traer para la próxima clase? Las tablas hechas de la guía La 3. guía 3. La guía 3, Las tablas tablas. hechas, para que yo les explico y ustedes arrancan con el tema de una vez. La próxima. Profe, o sea que la guía 2 no hay tarea. Se me fue el internet a mí aquí, por eso estaba hablándoles y no me escuchaban. Entonces, para la próxima clase, la guía 3, las tablas hechas. Y para hoy vamos a hacer las tablas, vamos a relacionarlas y vamos a hacer las consultas. Pero ya les voy a explicar cómo se hacen las consultas. Esperemos que me llegue el internet nuevamente, muchachos. Profe, entonces, ¿qué es lo que toca hacer de la guía 2? Qué pena con usted. Tablas, relaciones y consultas. Campos calculados, no se van a enredar con eso. Y la próxima clase, cuando ya tengan, digamos, eso hecho, entonces les explico cómo se saca. Eso en realidad es Profe, sencillo. entonces una pregunta para cuando dice crear las relaciones entre tablas por campos común. Ay, ¿qué hago? Recuerda Porque que un campo, sí, el campo en común, recuerda que es un campo que se llama igual, ¿no? Entonces, es por un eso, campo pero que es tiene el mismo que nombre y y todo, las pero que que me está en otro quedan campo. solas, ¿qué hago? No, pues si las que quedan solas, pues no hay necesidad, ¿no? Es que tú no tienes por qué relacionarlos todos. Tú no tienes Pues por qué dice relacionar las todos los relaciones campos. entre las tablas por campos común. Y solo hay una Por eso, que es un tiene en solo común, campo. creo. O dos, no una. Hay una No, sola que tiene en común entre las No, lo tres que pasa tablas. es que no, ya lo he dicho varias veces. Tú solamente conectas una tabla con otra con un campo en común. Si ya creo esa relación, ya no vaya a relacionar más con esas dos tablas. Ya quedó así. Ah, que quedaron las otras vacías. Sí, claro, pues es que no es obligación relacionarlas. Usted ya creó la relación y usted ya conectó una tabla con otra, ya no hay lío, ¿cierto? Ya lo que haces es buscar otra relación con otra tabla, que la pegue como les estaba mostrando ahí en clase. Mire que el video les Listo, muestra qué fue lo que yo hice, para que ustedes lo hagan igual. No se sientan obligados a que tienen que hacer muchísimas conexiones. No, con que lo conecten una vez ya está bien. Profe, Por eso, esa- el ejercicio ahí. Igual, Esa- como le digo, profe, solo hay una conexión. O sea, No, entre las tres Sí, tablas no hay más para conectar, por ejemplo, la primera con la tercera o la segunda con la tercera. Solo se puede Tú conectar la tienes que primera crear los con la campos. segunda. Tú tienes que crear los campos. Ah, Profe. ¿los puedo crear adicional?
Sí, señor. Si usted dice, venga, es que me está diciendo que conecte una tabla con otra, pero esas tablas no tienen un campo en común, pues usted sencillamente créelo. Claro. A eso era cuando yo me refería de que ustedes tienen todo el campo y libertad de crear los campos en común que necesiten. Profe, Solamente que conecten una vez, ¿no? una cosita, cuando usted se refiere a consultas, ¿cuál es esa parte que usted dice que tiene que Ya, tener ya relación? voy a mostrarles. Ok, Ya voy a listo. mostrarles eso. Entonces, mire que yo he sido ordenado con lo que he hecho. Hice tablas, las llené, y ahora, ¿qué fue lo que hice? Las relacioné. ¿Cierto que sí? Las relacioné. O sea, mi base de datos que les tengo acá tiene tablas, que las diseñé, tienen información dentro de ellas y las acabo de relacionar. Eso es el derecho de las cosas. Ya hice las relaciones, guardo y cierro. Listo, ya no necesito nada más de esa manera. Ahora, ¿para qué es una base de datos? Pues para consultar, para sacar información de ahí. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es una consulta por selección. Cuando yo hablo de una consulta por selección es cuando yo escojo lo que quiero averiguar. Y quiero que me pongan bien atención porque aquí, digamos, se pueden enredar. Porque es muy fácil, pero si, digamos, no estoy conectado, no tengo información, pues digamos que eso se pueden enredar de esa manera. Para crear una consulta, yo me meto a esta ficha que se llama crear, y le digo que quiero diseñar una consulta. Diseño de consulta. Listos. Y en ese caso, pues yo les aconsejo que así no las vayan a utilizar, seleccionen todas las tablitas. Mire, las pueden seleccionar, mire, control sostenido, tecla control, y pueden seleccionar todas las tablas. Así no las vayan a usar, no importa. Yo siempre acostumbro a seleccionarlas todas. Profe, ¿cómo entró a ese menú? ¿Cómo fue que entró? Le hice clic a este botón que se llama crear consultas, perdón, cierro acá. Me metí al botón crear consultas, diseño de consulta, selecciono todas las tablas y le digo agregar, cerrar. ¿Qué apareció aquí, chicos? Aparecieron mis tablas conectadas, ¿sí se dan cuenta? Ahí están todas mis tablitas conectadas, miren, estas son mis tablas conectadas. Aquí están. Profe, ese es el diagrama UML, ¿no? Sí, por eso es que el diagrama UML se parece tanto a esto que está mostrando acá. Bien. Bien, entonces miren, lo que hice yo fue crear diseño de consulta, seleccioné todas las tablas, dije agregar y dije cerrar. Y me dejó aquí. Aquí estoy viendo todas mis tablitas. Yo esto lo puedo subir un poquito acá para manejar. Aquí yo voy a hacer mis consultas. Por ejemplo, mi primer consulta de selección. Mi primer consulta de selección, ¿qué voy a hacer? Aquí en el primer campo, voy a seleccionar ¿dónde están mis vendedores? Ya está. Voy a colocar aquí el ID de mi vendedor, me meto aquí y busco el campo, ¿cierto? O coloco aquí la tabla. Mira, aquí puedo colocar la tabla. De la tabla de vendedores, selecciono la tabla de vendedores. De esa tabla de vendedores, voy a seleccionar el nombre del vendedor. Un ejemplo, quiero saber el nombre del vendedor. Que haya vendido de la tabla de artículos, que haya vendido, que me muestre el nombre del artículo que él vendió. Sí, un ejemplo. ¿Qué tipo de artículo vende? El nombre del vendedor, un artículo que él haya vendido, a qué cliente, pues me paro aquí de pronto, a qué cliente, y que me muestre el nombre del cliente. ¿Cierto? Y que me diga de pronto el precio del producto. Entonces me meto aquí otra vez en artículos y le digo que me muestre el precio de venta. Sí. Quiero que me muestre el vendedor, quiero que me muestre un artículo, el nombre del cliente y precio de venta. Y voy a mirar si el utilizar diferentes tablas, mire, tabla vendedor, tabla artículos, clientes y artículos otra vez, si de pronto hay una consulta disponible para ello. Después de que usted haya seleccionado de esta manera, ¿cierto? Supuestamente yo aquí cogí cosas que están relacionadas, tienen alguna relación entre ellos, ¿cierto? Voy a mirar qué información me bota. Pues sencillamente lo que yo hago es que estando metido en esta pestañita de diseño, busco este signo de admiración que se llama ejecutar. Y ahí está, le hago clic. Y él me dice, sí, mire, aquí está. Estos son los vendedores. Estos son los vendedores
que han hecho alguna venta, que han hecho alguna venta. Mire que yo no le coloqué ningún tipo de restricción, ¿no? Estos son todos mis vendedores, mire. Olga Lucía ha vendido leche al cliente que tiene el ID número 1 y el precio es de 1.540 pesos. Wilson también es un vendedor que también vendió, en este caso, leche al cliente que tiene el código número 8 y también tiene el mismo precio, o sea que me está botando diferentes, es más, me repite el vendedor, pero también me bota los diferentes productos, ¿cierto? De esta manera. ¿Quién? Olga Lucía otra vez, mire, Olga Lucía también vendió otro producto, vendió yogur, pero eso fue el cliente número 2, y ese yogur que vendió le costó 1.320 pesos. Entonces mire que eso lo hace. Si esta fuese una consulta válida, que es la que yo estoy necesitando, pues sencillamente yo la debo guardar. ¿Cómo guardo mi consulta? Me paro aquí en la etiqueta, clic derecho, guardar. Y él me está preguntando que con qué nombre voy a guardar esa consulta. Entonces yo la voy a guardar como ventas, voy a colocar aquí, ventas, en el teclado, ventas por cliente. Así quiero que se llame mi consulta. Le coloco una palabra clave o un nombre clave para que yo después la pueda encontrar. Le doy a aceptar y mire lo que pasó aquí. Aparece una consulta creada que se llama ventas por cliente. Esta ya la puedo cerrar. Y mire que aquí ya me aparece. ¿Sí la ven acá? Mire, aquí arriba dice tablas, Sí, y señor. están mis tablas. Y aquí abajo me aparecen ventas. Profe, una pregunta, ¿cuántas consultas de esas debemos crear? No, mire ahí cuántas le pide la guía. Ahí tiene varias. Profe, pero bueno, con relación a los datos que tenemos en la guía, es que tiene otros datos como muy diferentes, o los datos que aparecen ahí en la guía no sirven. Si hay datos muy diferentes y que no existen, ustedes se los deben inventar, ¿no? Sí, porque es que después nos dice que agreguemos otra tabla, 2 tablas Sí, más de empleado y sí, proveedores, que no tienen datos. Creamos esas. Ok, listo, Se bien. las inventan y se inventan los datos de adentro. Sí, es Listo, que la profe. guía, la idea es que la guía los ponga a pensar un poquitico. Listo, bien. Y de ahí ya hacemos la relación de las tablas Sí, señor. y el ejercicio de consultas. Sí, señor. Esta es una consulta por selección, ¿no? Voy a hacer otra, mire. Crear. Diseño de consulta. Cojo todas las tablas. Agregar, cerrar. Y estas mis tablitas. Sí, a ti que las mostré. Aquí ya no tengo necesidad de abrirlas. Voy a hacer otra consulta. Quiero colocar aquí de la tabla clientes, quiero que me dé el nombre del cliente, perdón, el nombre del cliente, que me diga qué producto compró, perdón, que me diga qué artículo compró esa persona, artículo, y que me diga la fecha de la compra. La fecha de la compra tiene que estar en artículo, creo que sí, debe ser en artículo, que me perdí la fecha. ¿Está aquí la fecha? No, señor, aquí no está. ¿La fecha dónde está? Permítame un segundito acá, consulto aquí porque si es que yo se la coloqué, no sé. Que no me deja ampliar tan fácilmente no. Coloquémosle aquí categoría, no. Es que esta no creo que tenga más. No, está como que no tiene más. Precio venta. Y busquemos aquí en el nombre del cliente, a ver si de pronto aquí está la fecha de venta. Ah, sí, aquí está la fecha, en el cliente. Entonces, en cliente, que me coloque la fecha en la cual hizo la compra. Fecha de compra. Y me coloque aquí también en el ID de cliente. Mire que aquí he cogido muchísimo el ID de cliente. Que me coloque en el ID de cliente la cantidad que compró. ¿Cierto? En muchas ocasiones ustedes van a generar consultas donde no les bota nada. ¿Por qué? Porque sucede que de pronto un dato de los que les está pidiendo no está en la base de datos. Entonces dicen, no, pues no le puedo mostrar nada porque ese dato que me está pidiendo no existe. Entonces no puede generar la relación. Entonces necesito que me haga esa búsqueda, ¿no? De fecha, cliente, artículo, venta, clientes y más coloquémosle otra cosa. Coloquémosle que de pronto aquí de la tabla proveedores, coloquémosle el nombre del proveedor. Ah, no, coloquémosle la categoría. La categoría de ese artículo que compró, el nombre de la categoría de ese artículo que compró,
y que coloque también el nombre del proveedor que llevó ese tipo de elementos. Miremos a ver aquí, mire. Quiero que me muestre el nombre del cliente, el nombre del artículo que compró, cuándo lo compró, ¿sí? ¿Cuándo lo compró? ¿Qué cantidad compró? A la categoría a la cual pertenece ese artículo y el proveedor que vendió ese artículo. Listo, ya seleccioné aquí. Simplemente le digo, acá en diseño, le digo ejecutar. Y aquí me botó, mire. Entonces aquí está el cliente, se llama Joselito Carnaval. Joselito compró leche el 10 de octubre del 2006, compró una cantidad de 30 unidades, pertenece a la categoría lácteos y ese producto lo vendió Proleche. ¿Qué tal, chicos? ¿Chévere o no? ¿Qué piensan? Clic derecho sobre la consulta, sobre la etiqueta de la consulta, le digo guardar y le voy a colocar aquí compras cliente. Sí, digamos que yo le coloco un nombre que me dé como una guía de qué es lo que esa consulta tiene ahí. Y le digo aceptar. Y aquí apareció la venta de esa manera. Preguntas, mis muchachos. ¿Vamos bien o no? Consultas por profe, selección, vamos ¿no? bien. Sí, es un poquitico complejo. Dana, en realidad esto es de practicarlo hartas veces, ¿vale? Vamos a mirar otro tipo de consulta. Voy a cerrar aquí. Ya no lo necesito, lo voy a cerrar. Si yo quiero ver mis consultas, simplemente vengo y le hago doble clic, me muestra la información, le hago doble clic, me muestra la información. Como si fuesen tablas. Cerrar, cerrar, listos. Otra consulta, crear, diseño de consulta. Cojo todas mis tablas, agregar, cerrar. Voy a crear una consulta, pero que me permita crear una tabla. O sea, estas son consultas, ahí digamos como dentro del programa, que yo lo puedo mirar. Pero voy a crear una consulta que sea creada como una tabla, mire. Entonces, mire, me vengo para acá, dice clic a este botón que se llama tabla. Mire, de forma predeterminada, él me coloca las consultas por selección. Yo le digo, no, quiero hacer una que se llame tabla. Entonces, ¿qué pasa? Quiero crear una consulta que se llame tabla. Y esa consulta que se llame tabla se va a llamar, vendedor cliente. Sí, esa tabla quiero que se llame así, vendedor cliente. Y voy a relacionar datos de vendedores con datos de clientes. Le doy a aceptar. Y listo, supuestamente eso es lo que me va a crear, una tabla, ¿no? De esa tabla necesito saber del vendedor. El vendedor, quiero que me traiga el dato de identificación del vendedor. El nombre del vendedor. Los apellidos del vendedor, ¿cierto? De la tabla clientes. Quiero que me traiga, ay, perdón, me metí donde no era. De la tabla clientes, quiero que me traiga el nombre. ¿Cómo sabe qué tabla es cuál si ahí no se le ve el título? Sí, aquí abajo. Ah, no. No, es que esto yo lo puedo consultar porque yo sé qué información tiene cada tabla. O sea, como yo las tablas las hice y las llené, ¿sí me entiendes? Entonces yo sé qué información tiene cada una de ellas. Aquí yo me meto y pedí el nombre del cliente, ¿no? Otra vez, del cliente. Aquí está, mira, es que él me bota el menú, ¿no? Cliente. Y aquí arribita le digo que ese cliente me traiga la dirección del cliente y del mismo cliente me traiga la ciudad de donde vive ese cliente. Mire, voy a crear una tabla aparte que tenga solamente esta información. Ya lo marqué, que es lo que necesito. Simplemente le digo ejecutar. Me dice que se van a agregar 20 datos a una nueva tabla. Digo que sí. Y aquí no apareció nada. ¿Sí se dan cuenta, chicos? Que a pesar de que era una consulta no apareció nada. ¿Por qué? Porque mire la tabla donde está. Recuerden que yo iba a crear una tabla en una consulta y yo creé una tabla. Mire, aquí apareció en el área de tablas. Si esta tabla vengo y le hago doble clic, ahí apareció, mire. Una cosita, ¿qué es mejor? ¿Creamos la consulta o creamos la tabla? No, la consulta por medio de una tabla. No, la consulta por medio de una... No, perdón. Creamos la tabla, pero por medio de una consulta. Que es lo que acabo de hacer. Mire. Aquí está la tabla. Mire, la tabla se llama vendedor cliente
como lo llamé, me trajo la identificación del vendedor, el nombre, el apellido, me trajo el nombre del cliente, la dirección de él y la ciudad donde está el cliente. Sí, o sea, yo puedo jugar con la información y pedirla como yo quiera. Solamente que estoy mostrando diferentes formas de traerme los datos. Ya creé mi tabla, le doy cerrar. Esta consulta la puedo cerrar sin guardar porque ya tiene un nombre, ya la guardé. Digo que no quiero guardar nada. Eso en ese caso. Ahora vamos a mirar otro tipo de selección. Es que les estoy mostrando los diferentes tipos de consultas para que cuando ustedes la guía les pida eso, pues ustedes lo van a poder hacer. Crear, diseño de consulta. Voy a coger todas las tablas, menos esta, porque esa fue creada y esa no está relacionada ni nada, ¿cierto? Le digo agregar, cerrar, y voy a crear una consulta de actualización, mire, una consulta de actualización. Hago un clic ahí. Entonces voy a hacer lo siguiente. En la tabla de artículos existe un producto que se llama leche, ¿cierto que sí? Sí, ¿cierto que sí? Sí, señor. Pues mire, tabla, artículos. Nombre del producto, perdón, artículo. Es que aquí debería llamarse nombre artículo, no artículos, ¿cierto? ¿Actualizar a quién? Aquí donde yo coloco actualizar a, es el nuevo nombre que le voy a colocar. Entonces, yo lo voy a llamar así. Leche, perdón. Leche entera. Ese es el nuevo nombre que le quiero colocar a ese producto, porque es que allá dice leche, pero no dice qué tipo de leche es y me preguntan que si es leche entera, que si es semidescremada y la otra ¿cuál es? Deslactosada. Entonces, no, esta es leche entera. Entonces, a ese le voy a cambiar el nombre por leche entera, ¿cierto? Y ese es el nombre, perdón, ese es el nombre que voy a dejar. El nombre que voy a dejar va primero. Y de segundas coloco el nombre que actualmente existe. Sería este. ¿Cierto? Eso lo voy a hacer ¿en qué tabla? En la tabla de artículos, de esa manera. Entonces, aquí puedo también hacerlo con otra tabla, no hay ningún lío. Pero primero hagámoslo con uno solo. Recuerden, escojo la tabla y el campo que quiero modificar. Coloco en actualizar a el nuevo nombre. Y en criterios coloco el nombre actual. Démosle ejecutar. Y me dice que se va a actualizar 4 filas. Solamente vamos a mirar qué pasa ahí. ¿Cierto? Supuestamente. Listos. Miremos la tabla de artículos. ¿Y qué pasó aquí? Mire los chicos lo que dice. Leche entera. ¿Dónde más hay? De pronto no hay nada más. Ah, porque esa tabla está cortica. Es que esta tabla está cortica. No, profe, hubo más gente que compró cerveza que leche. Sí, eso sí. Ah, no, eso sí. Totalmente. Entonces, si se dan cuenta que antes aparecía que solamente decía leche, ahora dice leche entera. Entonces, eso es lo que yo puedo estar trabajando en la parte de actualización, ¿cierto? Creé una consulta que se llama actualización, no se crea aquí, ni crea ninguna tabla, pero sí afecta la tabla original, ¿cierto? Por ejemplo, acá. Voy a dejarla abierta. Y aquí voy a utilizar esta misma consulta para hacer un cambio. En artículos, lo que se llame queso, ¿cierto? Voy a colocarlo como queso alpina. Entonces aquí voy a colocar queso alpina. Aquí abajito digo que busque a lo que se llame queso, que eso es lo que va a hacer el cambio. Recuerden que siempre coloco el nuevo nombre de primeras y el nombre que existe de segundas. Digámosle diseño, ejecutar. Profe, ¿el sistema le pone las comillas o nosotros le ponemos? El solito. No, el solito lo coloca. Va a actualizar 3 filas. Sí. Listo. Le digo que sí. Miremos acá. Perfecto, mire. Queso alpina. Y por aquí en algún lado va a aparecer nuevamente. Es que no lo veo. Bueno, es que esta tabla me quedó como cortica. Me faltó meterle más datos. Queso alpina. ¿Sí se dan cuenta? Que aquí apareció. No veo el otro. Se me perdió. No, es que no. Perdón. Es que aquí solamente me muestra este. Por lo que es la tabla de productos. Sí, miremos por aquí en ventas cliente, ¿cierto? Si está por aquí el producto que compró. Ah, no, aquí no está el producto que compró la persona. Bueno, tendré que haber otro caso donde yo lo pueda ver.
Proveedores no, vendedor, no, solamente en esa tabla me afecta ese dato. Mire que yo puedo hacer consultas, las afecta, pero no tiene problema. ¿Listos? Bien, ahora, esa es la siguiente consulta que estaba yo haciendo, que era la consulta de actualización. Ahora, la otra consulta que voy a hacer es una consulta de eliminación. Y en esta sí toca tener cuidado porque borra y chao. ¿Listos? De esta manera. Entonces, ¿qué pasa? Voy a borrar, borremos algo. Borremos de clientes, no, de vendedores no. Borremos de artículos. Voy a borrar el artículo que se llame mantequilla, ¿cierto? Voy a borrar mantequilla, ¿cierto? Por una consulta de eliminación. Vamos a mirar cómo lo muestra aquí. Entonces, dejémoslo aquí quietico. Crear, diseño de consulta, todas las tablas menos esta. Esa es la que no entra ahí. Agregar, cerrar. Ahora, campo, artículo. Nombre, artículo. Recuerden que ustedes pueden, yo lo estoy haciendo con la tabla de artículos, usted lo puede hacer con la tabla que sea. Criterios a eliminar, ¿cierto? Aquí, criterios, ¿a quién voy a eliminar? ¿Cierto? Entonces aquí yo escribo mantequilla. ¿Cierto? Mantequilla es el elemento que quiero eliminar. Sencillamente le digo ejecutar. Ay, caramba, espere que. ¿Qué pasó, chicos, ahí? Y ustedes no me avisan. ¿Qué pasó, chicos? Que ustedes no me avisaron. Que la tabla estaba abierta. No, yo digo que fue. Al final me di cuenta. No, que no seleccioné que era lo que iba a hacer. Me quedé aquí metido. O sea, dije que iba a eliminar, pero dejé el cursor acá. No tengo que decirle que es una de eliminación. ¿Cierto que sí? O sea, no le dije que iba a hacer. Sí, entonces le hago clic aquí donde dice eliminar. Aquí. Ahora sí. Tabla, artículo, campo, artículo. Eliminar donde. Donde diga. Eliminar donde diga. Mantequilla. ¿Sí? Mire que aquí tengo dos opciones. Donde y desde. ¿Cierto? Pero ese desde casi nunca lo usa. Usted les coge desde y siempre lo dejan donde. Entonces, no se preocupen por eso. Entonces, le dije que de la tabla de artículos, en donde dice artículo, elimine donde diga mantequilla. Y le doy ejecutar. Especifique la tabla que contiene los criterios que desea eliminar. Ah, caramba, aquí no me está. Ay, caramba. Aquí, esto siempre aparece en algunas ocasiones cuando uno quiere eliminar algo y él se protege. Porque no lo ejecuta a pesar de que usted lo tiene bien hecho. Voy a cerrar aquí esta consulta. Voy a tratar de hacerlo de otra manera para ver si me deja. Digámosle que no. Espérenme que se va a bloquear ahí. Entonces, venga si se desbloquea o no se desbloquea. Cuando ustedes van a eliminar datos, sencillamente se hace de esa manera. ¿Cierto? Hagámoslo de esta forma. Otra vez. Crear, diseño de consulta. Especifiquemos la tabla que sea solamente artículos. Dejémoslo ahí quietica. Artículos. Cerrar. Y le digo que es una consulta de eliminación. Una consulta de eliminación. Otra vez. Tabla artículos. Producto artículo. Donde diga mantequilla. Vamos a ver si me deja porque a veces se pone necio y no lo deja hacer. Listo, supuestamente ahí ya le dije que lo haga de esa manera. Ahora sí, mira, va a eliminar una fila de la tabla especificada. Le digo que sí. Supuestamente, ya lo eliminó. No, mire, no lo eliminó. Algo tuvo que haber pasado. De pronto el nombre. Ah, pero mire que aquí está todo en minúscula. Bueno, pues esa podría ser una opción por la cual no me deja. Pero en realidad, bueno, aquí me puso lío y muchas veces lo hace cuando uno va a eliminar de esa manera. ¿Cierto? Pero en muchas ocasiones, y que es lo peor de todo, es que es la consulta más fácil de hacer. O sea, usted simplemente selecciona, dice eliminar y chao. O sea, no da oportunidad de nada. ¿Queda claro hasta el momento cómo se ejecutan las demás, todas las consultas que hasta el momento vamos a utilizar, chicos?
Sí, profe, pues ahí falta un poquito la de eliminar porque no la Sí. eliminó, pero, No la eliminó, pero es necesaria hacerla para la guía. ese es el de todos modos proceso. no se puede, o sea, si la hacemos o no se va a ver. Sí, exacto. No. Básicamente, digamos que lo vamos a dejar como información. Ese es el proceso para eliminar. O sea, el proceso de eliminar no tiene nada más. Listo, profe. Entonces continuamos como ya usted nos explicó Listos. que debemos entregar. Ahora, Listo. y ahora, por último, antes de que nos vayamos, quiero, para no dejar los cojos, quiero hacer lo que es agregar un campo como el de crédito y débito y todo ese tipo de cosas. Entonces, aquí de pronto en venta a clientes, ¿sí? Quiero crear un campo donde yo pueda escoger cómo paga el cliente. Si paga como efectivo, crédito, débito, ¿sí me entiende? Pero yo quiero que sea un campo especial. Entonces, mire cómo lo voy a hacer. Me meto en la ficha de diseño de él. Y aquí abajito le voy a colocar que el campo se va a llamar pago. O sea, la forma como el cliente va a pagar ahora sus compras. Me meto aquí y escojo donde diga asistente para búsqueda, el último, asistente para búsqueda, ¿cierto? Y él me trae a este asistente, donde yo escojo que escribiré los valores que yo quiero. Escojo el segundo, le digo siguiente, y aquí empiezo a escribir. Escribo los tipos de pago, entonces voy a colocar aquí efectivo, abajo coloco débito, coloco crédito. ¿Cuál otro hay, chicos? Efectivo, débito, crédito. Neki. Neki. ¿Y David Plata se llama? David Plata, sí, señor. David Plata. Y compra ya o paga ya, que creo que fue el que sacó el Banco Bogotá, ¿no? Entonces, bueno, aquí cree. PSE. Ah, PSE. Bueno, creo que todos esos son PSE, ¿no? Pero coloquemos PSE ahí para que Profe, pero eso lo está creando como una tabla o como... Sí, claro, lo estoy creando como una lista hacia abajo. Mira, efectivo, débito, crédito, Nequi, plata y PSE. Listo, entonces esas son las opciones que estoy creando cuando es un asistente por búsqueda. Listo, esas son mis opciones. Ya no tengo más, pues sencillamente le doy siguiente. Se va a llamar pago. Ese es el nombre que realmente debe tener. Y le digo finalizar. ¿Y qué pasó? Aquí yo había escogido asistente para búsqueda y sucede que me lo convirtió en texto corto. Eso es normal que suceda. ¿Listos? Ya hice el proceso, simplemente hago un clic acá, le digo que sí quiero guardar y cuando venga para este lado me aparece el pago, pero mire lo que pasa. Me da la opción para que yo escoja.